empezamos. Espérate, se nos cae el micrófono, compañero, ¿ah? Ya están, chicos, están 4 lucas, ¿no? Ahí está. Apuntando cualquier cosa. ¿Qué cuesta? Ya démosle que se nos va a aburrir el invitado. Oye, ¿qué onda? ¿No se queda pegado? Es que esta weá tiene una vuelta. Yo creo que da tantas vueltas ya que... Bueno, le damos vueltas, pero... Ahí está. Ahí está. Listo. Estamos. Entonces, luego... Te voy a acercar más. Esto es el punteo, para ir viendo cómo vamos. Ya iba, tratemos de unirlo ahora. A ver si resulta. Ya, vamos. Bienvenidos a Puro Ultra, tu podcast de ciclismo y la ultravida. ¡Bravo! El público aplaude. El público aplaude ahí atrás. Gracias a los que están en la gradería también. ¿Cómo se llama el camarógrafo? Igor. No. Bruno lo echamos, ahora está Igor. Oye, bienvenidos. Estamos aquí una vez más en Puro Ultra. Junto a mi panelista estrella, el joven Tomás, que se encuentra en el otro lado de la mesa. Gracias, Cristian. Te aprovecho de presentarte también. ¿De presentarte? De presentarte. Te aprovecho de presentarte. Cristian Ugalde. Creo que nunca hemos dicho eso de you, Ugalde. El Uga. Sí, ya. El Uga te dicen igual, ¿no? Algunos. El otro día en la grave te dijeron, ¿y el Uga? ¿Dónde está el Uga? Acá estoy, po. O sea, Mira. Bueno, entonces Tomás Pérez Barro, para que apellido compuesto. Va a subirle el pelo. Oigan, estamos acá con Tomás Baeza. Tomás, muchos lo conocen, gran representante del gravel y del ultra en Chile, todos lo han visto por ahí, con The Wood, con Gravel Academy y últimamente también con Adventure Academy. ¿Cómo anda en inglés? bien. Estamos bien. Así que Tomás, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos. Te vamos a hacer varias preguntas y ojalá que... Al hueso. Al hueso, como le hicimos como las que le hiciste a Mariano. A Mariano. Bueno, no, gracias a ustedes por la instancia, ya les dije antes que bueno que se motivan a hacer esto le hace muy bien a la comunidad en general. Estos espacios son tremendamente importantes para todos, tanto así como los eventos, estos espacios también. Así que nada, felicitarlo y obviamente la invitación, lo primero que podemos hacer nosotros es seguir aportando y bueno, con todo lo que pagan, ¿cómo uno va a decir que no? Claro, gracias a los auspiciadores que nos están pagando siempre. Tipo, ¿cómo decir que no? Claro, sí. Oye, para partir, yo les tengo una pregunta que es algo que yo no sé si lo conversaron, pero me gustaría saber, porque este podcast es de ultra y me gustaría ver la definición de ustedes de ultra, porque es algo que yo he debatido harto y creo que a diferencia de otras modalidades, por ejemplo como el trail running, ahí está súper claro que es el ultra, yo creo que en la bici no lo tenemos tan claro, así que yo parto preguntando y quiero saber cuál es la definición. Si lo dijeron en otro, mis disculpas, no me alcanzé. No, yo creo que lo hemos comentado en todos los capítulos, en verdad. No, pero siempre va a estar muy abierto. Siempre lo hemos conversado. Primero lo conversamos una vez por distancia. Empezamos a hablar de la distancia y dijimos de 200 para arriba. Claro, lo acotamos a la distancia breve. Que la distancia breve, para que sea breve, es 200 para arriba. Pero como que hoy en día... nosotros, Tomás, hemos hecho carreras de 1000 kilómetros, de 800, entonces uno empieza a decir 200 no queda tan ultra en verdad. No. Claro, como que ya empezás a tirarte para arriba, entonces decís, ya, será 300, será 400, será 600, entonces como que todavía hay como, no está tan claro yo creo. Sí creemos, yo creo que nos pasa a los dos con Tomás. No sé, no he hablado yo. Pero que para que sea hoy en día ultra, sí creemos que tiene que tener un grado de autosuficiencia mayor que la de 200. Es decir, como ir preparado para pasar ciertas cosas dentro de la carrera. Con tu bolsito atrás, aunque sea muy chico, con tu parca de plumas, qué sé yo, ciertas cosas que te permitan ya pasar como yo creo que estirarse por más de un día. Más de un día. Yo diría que por ahí va 24 horas. Sí. Sí, yo comparto eso. Creo que el tema de las 24 horas... Habla más que los kilómetros. Los kilómetros 200 podéis demorarte 6 horas y media como se demora alguno, o te podéis demorar 30 horas. Todo va a depender del ascenso, si es mountain bike, si es que... Sí. Entonces eso va un poco a marcar la pauta. Y yo creo que sí, que la noche hace el gran cambio. Sí, totalmente. Porque tú vas a pasar una noche completa, no podéis salir así como viniste de la casa, como fuiste a subir farellones, por ejemplo. Creo que hay que pensar más. En general, en la noche no hay donde comer. Creo que ahí entran... como que creo que ahí el formato toma
un poco esa autosuficiencia que comentáis, y creo que por ahí va. Creo que no está definido tampoco, pero sí cambiaría un poco el switch a eso. Creo que el kilometraje hoy día a mí me pasa cuando conversamos de repente de las breves y de una cross Andes, los parámetros son completamente diferentes. Totalmente. Voy a sacar unos 400 kilómetros la breve a veces en 15 horas, y en 15 horas el otro no lleva ni 200. Sí. O no lleva 250. Entonces como que creo que el kilometraje es engañoso, creo que va más por la hora, y creo que pasando la noche ya se transforma ya en un en switch algo, de cabeza que es difícil Ahí pasarlo está como igual. ahí está el colador en el fondo, yo creo. Claro. Las primeras, ¿cómo se llama? Las primeras rutas de noche, uno no está acostumbrado a esto. No, Vale. le tenéis susto a la noche Le también. tenéis Sí. susto. Sí. Y es un temazo, o sea, ahí es donde uno puede alucinar, donde se pasa el mayor frío, donde no Ahí tenéis- es donde viste el oso. Ahí donde vi el oso. Sí, en una conversamos y a mí yo en una cross, yo cerraba los ojos, me acuerdo que de noche cerraba y abría un poco y decía, ya veo que se me aparece está la pendeja del aro. Y yo ya, me fui toda la noche cagado susto pensando eso nomás. Y por eso traté de pelear un poco más rápido, aunque no creo. Pero yo creo que por ahí va. Ya, bueno, con esa definición creo que ahora podemos seguir con la... Ahora estamos de acuerdo. Está bueno alinear eso porque... Sí. Sin desmerecer los 200, yo creo que el 200 es un check súper entretenido y feliz de la gente que lo logre. Creo que es como el primer cambio de switch. Yo mis primeros 200 me acuerdo perfecto que en el Garmin me quedó en 199,9, y eso que lo rellené, yo vi el 200, pero después me cago. Pero yo tengo ese recuerdo de que eso es mucho más de lo que normalmente uno haría, y es un súper buen pie para entrar al mundo del ultra. Pero sí creo que cuando se vuelve realmente ultra es cuando pasáis la noche y necesitáis un poco eso de no saber qué va a pasar o tener que enfrentar algo de autosuficiencia. Totalmente. Sí. De vender de unas linternitas. Sí, pues hay una logística, hay un tema de que no podéis llegar a cualquier lado, no... Y vais por caminos que no conocías, así que tenéis que creerle a lo que está ahí, a tu mapita que vais siguiendo nomás. Así mismo. Pero sí. Oye, Tomás, para partir un poco... Para partir un poco, antes de meternos de lleno a más cosas, a más como el Gravel Academy o lo de Adventure Academy, conocerte un poco más, con tu inicio en la bici, estuviste metido en el descenso, en el enduro al principio, ¿cómo ha sido toda esta... A lo largo de tu vida, toda esta experiencia en la bicicleta? Lo vamos a tratar de resumir para que no sea latero. El año 1999, así que corrí mi primera carrera de cross country en el Parque del Sol en la ESO, luego que ya no existe, que ahora está lleno de casa. Creo que es la Laguna de los Patos, creo. No sé, creo que es por ahí. Y de ahí partió mi primera experiencia competitiva en la bici, que en esa época era como lo que te hacía realmente como fanático un poco de la bici. Y de ahí empecé a participar de todo el campeonato de cross country nacional que existía, que en esa época el primero fue Escudo, después pasó a ser Milo, y así me llevé empezando a recorrer Chile bien chico, a los 11 años. Fue bien entretenido, todo esto gracias a un tío que me metió en la bici, que me llevaba a las carreras y todo esto. Y bueno, ahí empezó este amor por la bici, del lado competitivo, pero siempre como un medio de transporte, siempre era lo que yo me movía, si quería me juntaba a saltar. Íbamos a San Diego en bici desde las casas, entonces como que se transformó un poco en este juguete que para algunos pareció la pelota, para otros el monopatín, para nosotros era la bicicleta, y que además tenía este componente de las carreras, los interescolares, los corrí como escolar, que fue muy entretenido. Ya en esa época Soprole fue nuestra cuna de todo lo que pasó después de estos campeonatos, no me acuerdo cuántos años después. Entonces ahí un poco agarré todo este amor por la bici, por el lado súper competitivo, me metí a entrenar, estuve en el cross country full, siempre mirando con ojos de deseo el descenso, porque era como lo más parecido a las motos, como que estaban como estos gallos con casco grande. Nunca lo probé en esa época. ¿Hiciste moto también? No, pero mi abuela siempre vivió en Curacaví y mi tío andaba en moto, y te diría que tengo dos deportes frustrados, uno que no tengo nada que hacer referencia, que es el skate, y el otro, la moto. Me acuerdo haber visto temporadas completas del motocross así en ESPN cuando chico, y que alucinaba, pero nunca tuve moto, nunca la probé, y cuando me metí en la bici ya se acabó esa necesidad. Pero siempre en la tierra. Siempre en la tierra, pero no tanto. En un momento estuve en el Club Ciclista Chacabuco. Llegué porque me invitaron a correr unos nacionales,
Y en estos nacionales éramos 2 mountain bike con todo el grupo de ruta, entonces nosotros estuvimos toda la semana, pero corrimos un día, entonces conocimos todo este mundo de la ruta, que fueron como, no por etapas, pero fueron varias pruebas, entonces fue muy entretenido y de ahí me invitaron a hacer ruta. Y estuve 2 temporadas entrenando y corriendo con el Chacabuco, corrí un nacional de ruta cuando chico. Y fue bien entretenido, después volví al mountain bike andando moto porque entrenaba muchísimo más de lo que entrenábamos nosotros en esa época. Y fue bien entretenido y después mi papá me dijo, no quiero correr más ruta, no me gusta el ambiente, si queréis correr algo corre mountain bike. ¿Y por qué no le gustaba el ambiente? No, era un tema, era muy diferente a lo otro, sí, o sea, lo que vivíamos en el mountain bike, que era un poco más amistoso, que era como bien de club, no sé, no, está bien. Tampoco me lo cuestioné mucho porque a mí me gustaba mucho el mountain bike y volví a correr, me fue súper bien, entonces como que de ahí te reencantáis un poco. En esa época hubo un Panamericano en Chile, entonces quedamos todos en esa época corrían de junior para arriba, desde los 17 para arriba, no había categorías más chicas, entonces todos los que estábamos por ahí más abajo, como que alucinamos con eso, entonces nos metimos full ahí. En eso yo tuve hartos cambios de ciudad y a los 17, como en tercero medio, me pego una retirada. Una retirada entre carrete, entre conocer vías nuevas, como... Había sido intenso el mundo. Súper intenso. También por los cambios que había tenido, era súper solo. O sea, muy lejos de lo que hoy día vivo. O sea, yo hoy día veo estos bike parks, estos pump track y toda la gente que anda en bici ahí. Tú veías a alguien vestido de bici en la calle y sabías quién era. Era así, era... Claro. Ese era este gallo como pro, no sé qué, y lo reconocíamos y después ya los conocí, entonces... Sabéis perfecto quién era. Me retiro, me pongo a jugar fútbol. En eso me lesiono. Engordé, llegué a pesar. El número más grande que vi fue 98, pero yo creo que pasé a los 100 kilos. Como Víctor. Esta historia yo no, yo creo que más que Víctor. No, Víctor. Pero que grande. Sí, sí. Pero Víctor cuenta una vez que fue a hacer buceo y tuvo que ponerse las pesas de todo, que ya todo el equipo para poder hundirse. Yo esta historia no la he contado mucho porque no me siento nada orgulloso, pero el carrete y el fútbol, no el fútbol, pero la mala vida me llevaron a ese lado. Y yo guardé la bici. A todos nos ha pasado, yo también tuve bastante doble cara. Pero yo guardé la bici que tenía de esa época y me acuerdo en un momento estaba en una prueba en la U y como que se me hundió un brazo, entonces me pasé todos los rollos y la única herramienta que tenía era la bici. Y me acuerdo que yo iba a los dominicos y el primer pedaleo que fui, obviamente sin ponerme la ropa de bicicleta porque no, o sea, era de un pate, fui de los dominicos a Las Condes. Ya. Yo creo, no sé si llegaste a cachar lo que es, eso va a ser 4 kilómetros. Y volví hecho papa. Después la siguiente hasta Kennedy. Claro. Después la siguiente Vitacura. Y me acuerdo cuando llegué al Bicentenario, alucinaba. Y de ahí me metí de nuevo. De ahí, bueno, tenía todo. O sea, conocía gente, tenía la ropa y la pude volver a usar. De ahí conseguí la ropa, de ahí renové la bici. Básicamente como que volviste a nacer, aprendiste de nuevo. Sí, fue bien potente. Y bueno, ahí me meto full de nuevo. Y ahí mi vuelta a las pistas va a ser el desafío Trek. Pero ya antes de eso logré correr un cross country nuevo y ahí ya me metí de nuevo en esto. Ya. Y en eso aparece el enduro, que era algo más cercano a lo que yo había visto del descenso, porque el descenso era súper extremo. Sí. Y aparece el enduro y empiezo como a pololear con el enduro, como haciendo cross country y haciendo enduro. Logré tener una bici que servía para los dos, no sé qué, y ahí ya llegó un punto en que me salgo el cross country y me paso al enduro, donde yo creo que lo que más me gustaba en un momento era que había mucho compartir. Que el cross country en el formato no compartía mucho, o sea, compartía ya antes y después, pero era súper competitivo. Durante la carrera no compartía y le quería ganar todo el rato al otro. En cambio acá tú compartías mucho. Es como lo que va a hacer la ruta también, porque es muy competitivo. Sí. Hay que ver, depende de qué ruta. Yo creo que el Gran Fondo no... O sea, hay cierto grupo de un Gran Fondo que lo vive diferente. Sí. Pero sí, cuando queréis competir, y en todo, en el Gran no está pasando, cuando lo competís... En el Gran se está poniendo cada vez más competitivo. Lo competitivo es competitivo. Y bueno, meto full en el enduro, me salgo en cross country y ahí, bueno, me achancho nuevo. Y bueno, llega de ahí... Igual en el enduro te servía estar más pesado, pues bajáis más rápido. No, porque no. Fue un poco que dejé de entrenar, no fue que subí tanto de peso, sino como que perdí como esa constancia que tenía, pero al corrido, no sé, 7 campeonatos completos, no me iba tan bien, pero ahí peleaba y
estaba súper metido, entrenaba todo, pero otro ritmo del que venía, y en eso se me da la posibilidad de probar el descenso. Tuve bici de descenso, entonces tuve un par de carreras de descenso que pude correr y fue un super check. Hoy día lo veo, no me imagino cómo hice algunas cosas, no tanto como lo que hacen, pero saltando grande, como con un switch que en ese momento fue bien entretenido. Y después viene la pandemia, así como resumiendo. Siempre tuve algunos saludos al cross country, como que me daba por aparecer y me gustaba. Dentro de, era como, en el enduro era bien físico yo. O sea, las especiales planas, en las carreras planas me iba bien, cuando yo subía me iba bien. Bueno, pasa el descenso y en la pandemia, bueno, nos vamos todas las pailas. Ahí ya yo estaba empezando a hacer algo de gravel antes. Me acuerdo que vi una NS y me gustó como la forma de la bici, entendí un poco el concepto, ya nacía el ciclocross. Entonces ya tenía bici de gravel. Bueno, la cuestión es que en pandemia me pongo a hacer rodillo y en ese aburrimiento lo único que estaba parado era cruzando. El único evento como con fecha y un día pedaleando en el rodillo como loco, porque nos pasamos pedaleando como locos. Digo ya, bueno. Pero en el rodillo tenía una bicicleta de ruta, No, tenía una de ciclocross. De ciclocross. Ahí ya corría ciclocross. Ya. Incluso ese último año había corrido ciclocross la temporada completa, había hecho un buen nacional, con chori y polera suelta, nada de tricota. Había hecho un buen nacional. Y a muchos les cuesta pasarse la tricota. Sí, no por una cosa de ser gordo o flaco, da lo mismo, es estética. Y los shorts, o sea, sacarse los shorts más que la tricota. Sí, pasarse las patas, el culote ahí. Yo al principio lo usaba con un short arriba. Sí, pues sí, es lo clásico que alguien se pone con calzoncillos también. Muy clásico. Y ahí... ¿no se usa? No. No. Bueno, y ahí después de ese nacional yo quedé súper motivado, me puse a entrenar bien. Bueno, vino la pandemia y mandó todas las pailas. Sí, pues todo se fue. Y ahí empezó el proyecto, obviamente. Sí, estamos seguimos. Dale nomás. No, si Chris lo tiene ahí gobernado ya. Y nada, pues ahí empezamos a pedalear y bueno, ahí me apunto a Cross Andes sin tener idea de nada. Solo conocí la experiencia del primer Cross Andes, que de afuera la miré y dije, lo que me llamó la atención era que se podía hacer gravel. Sí. Como que yo no tenía muchos lugares que se graben, entonces decía, no era como algo conocido, no existía básicamente. Entonces como que me llamó la atención por eso y después ya en verdad en ese como claustro o en ese encierro fue como ya lo voy a hacer. Sin pensarla mucho, estaba inscrito y ahí empieza un poco toda la historia de ahí para adelante. De ahí empieza. Y ahora sí. Nos vamos Tomás. Tomás tiene que ir al baño y seguimos. Comerciales. Ahí está, estamos siguiendo. ¿No te quieres dormir? ¿Y no hay cantidad de esto? Ya lo vi. Oye, ya, bueno, este es como el inicio de. El inicio. Volvimos. Bueno, fue como una. Sí, volvimos, estamos de vuelta. Fue como una temporada de futbolista esto. Toda la vida el futbolista la acabamos de recorrer. Sí, no, esto fue como en 1.5, en audio 1.5. Oye, y ahí. Y ahí a Cross Andes, te metí a Cross Andes, pero ahí todavía no tenías, seguías como debut, pero sin idea todavía de Gravel Academy. Fuiste a correr, corriste la carrera. Bueno, ahí hay que volver, porque este camino fue la carrera deportiva, después está la carrera profesional, por decirlo, laboral, por decirlo de alguna forma, donde durante la universidad trabajé en una tienda de bici, el último año, así como vendedor. Y obviamente uno de la bici siempre tiene como la inquietud de, hoy día es súper común, es chistoso contar todo esto porque me doy cuenta de cómo cambió. Por esa época no era común que nadie que estudiara una carrera tradicional trabajara en una tienda. O sea, salvo que trabajara en el verano para juntar la plata, era como, tú estudias ahí ingeniería comercial, no sé, derecho, civil, no trabajaba en una tienda. Pero me gustaba demasiado la bici y tenía buena llegada, entonces estuve en esta tienda, quedé con el gustito, salgo de la universidad, me meto a trabajar en un factory, una empresa financiera. Nada que ver con la bici, lo más increíble en ese factoring porque al final saliste nuevo, es todo nuevo. Yo iba a buscar cheque, iba a cobrar cheque, pero hacía todo, fue muy chistoso. Pero en un momento yo ahí ya andaba en Ibis con Emilio Jofré, en la tienda de enduro en esa época. Él traía Ibis y sacan una bici de trail. Una bici de trail es básicamente una bici de cross country aumentada. Entonces la gracia de esa bici es que yo podía hacer las dos cosas con una. Tenía más recorrido en la suspensión. Claro. Entonces me junto con Emilio. Bien, bueno. Me junto con Emilio y le digo, oye, estoy buscando marca, porque antes yo estaba andando en Giant, me salí de ahí y estaba buscando marca, y Emilio me dice, me parece, démosle. Entonces yo hacía como el enduro y el cross country en la misma bici, después incluso le cambiaba la horquilla, tenía una más agresiva para hacer un poco mejor todo eso.
Y bueno, en un momento el Bati publica que necesita a alguien para la tienda, para que se haga cargo de marketing y de los distribuidores. Y yo ya estaba con la inquietud de que quería salir de la empresa financiera, no era lo mío, básicamente. Tú dijiste yo ser Oscar Cheque y a cobrar. No, o sea, la verdad era algo ario. Al final, cuando uno te pasáis más rato viendo videos de bici en la pega que trabajando, esto ya pasó harto tiempo, así que ya no me van a decir nada, pero... Bueno, Tomás hace lo mismo y eso que es su empresa. Esa pregunta fue capciosa, es para que se cuestionen si realmente están haciendo eso. Es porque creo que están en el lugar equivocado. No, al final me pasaba eso y yo decía, creo que tengo más que aportar. Ya llevaba 1 año y medio en el factoring que había dado todo, pero sentía que quería algo más de lo otro. Y aparece esta oportunidad y le escribo, le digo, oye, ¿puedo tomar puesto? Y me dice, sí, postulo, no sé qué. Bueno, postulo y qué. Y ahí empiezo a trabajar en la industria de las bicis. Y aquí en Mountain Works, que se llamaba, nace un proyecto que la verdad no me acuerdo tan bien cómo nació, porque está metida una amiga, la Sara Bonoso, estaba metido Pedro Barro, el Bati también en estas conversas, y de repente nace un proyecto que se llamaba Trails and Friends, que la base en un principio era promover el trail, que eran estas bicis que no eran ni lo uno ni lo otro, pero en Estados Unidos son, en teoría, no sé si seguirá siendo, las bicis que más se venden, que son bicis de andar en bici. Sí. Son las bicis para ir al Durazno, son las bicis para ir a todo, donde no te ponís ni protecciones, nada, solo andáis en bici. O sea, es como la esencia. Entonces hicimos este proyecto que era básicamente hacer salidas por lugares que habíamos conocido gracias al enduro, pero encontrando como las pistas más ad hoc para poder andar y que todo el mundo lo pudiera pasar bien y no que se tuviera que ser un competidor. Ya, eran como senderos, eran... Sí, era mountain bike, pero por decirlo de alguna forma como soft. Con un formato de que tuviera un tercer tiempo. Bueno, y ahí parte como el primer impulso de este concepto de comunidad, que ahí no existía el concepto de comunidad. Y bueno, lo intentamos, creo que hicimos como 3-4 salidas. Y también en paralelo estuvimos desarrollando como un blog donde contábamos un poco de experiencias sin número, ¿cachai? Como que lo que yo quería era sacarle el número a la bici y que vieran que al final teníamos un país que si era bueno para el enduro también podía andar en bici y no solamente competir, porque no sé qué tan accesible será hoy día y creo que hoy día debe ser más difícil, pero en su momento no todos podían competir en enduro, ¿cachai? Y aparte que es presionado, tenía alguien que larga atrás, como que te puede pedir pista. Sí, y que te pidan pista yo creo que es lo peor, porque no te sabes correr de repente para que te pase. El año pasado yo me fui ahí nos tomamos también, creo, en el ciclocross. Sí. Y lo pasaba como las weas cuando tenía atrás estos compadres que ya me sacaban una vuelta. Y hay buena onda igual y todo, pero yo te ponía nervioso igual, porque no querís cagarte al weón tampoco. Obvio. Sí. Entonces, un poco eso era, y ahí parte este primer espacio de comunidad, lo desarrollamos con este blog, fue bien entretenido. Después yo me cambio a Cycleball, que son los que traen Pivot a Chile. ¿Ya? Y ahí me doy cuenta que en la tienda entraba muy poca gente al día. Era una casa cerrada, porque habían robado, entonces había un timbre. Que en esa época tampoco era común que dicen como tiendas cerradas. Sí, porque hoy en día es como lo más común. Era la típica tienda que salía a la calle en Padre Hurtado, bueno, hasta quedarla esa, al lado del Montañés, y ni se veía. No decía bicicleta en ningún lado y había un timbre, entonces... Una boutique. Claro, y ahí yo dije, hay que hacer que venga gente, empezamos a hacer salida. Y yo sí tenía una comunidad, entonces teníamos esta comunidad que ellos tenían que era más cerrada que abierta, y empezamos a sumarle gente, y nos pasamos un verano entero como haciendo salida. Y de repente la tienda tenía flujo, y así es como funciona. Bueno, pasa eso y ahí abro mi propia tienda, que se llamaba The Good, ¿ya? Y como obviamente no tenía plata para abrir una tienda en Padre Hurtado o con flujo, abrí una tienda abajo en el edificio donde yo vivía. Que vi el local un día y dije, puta, está botada, tal vez barato, me pareció barato. Me calza. Le íbamos a abrir en el San Cristóbal, como que queríamos apuntarle ya por el flujo, no sé qué, pero era inviable. Bueno, abrimos ahí. ¿Y a dónde lo abriste? En Vespucio con Kennedy. Donde están esas 3 torres, uno en los locales de abajo. Era una lavandería, después fue una de bicicleta y ya vende, no sé, es un mini market. Y ahí lo que se nos ocurrió para traer flujo era hacer salidas. Hacer salidas todos los sábados y que el amigo del amigo, y en un momento las salidas tenían más vida que nosotros y esta gente nos empezó a exigir salidas. Y de repente dije, podríamos ir a los lugares que hacían las carreras de enduro, que eran filias de mandar, podríamos hacer estas salidas. Y empezamos a hacer eso. Y un día hicimos polera y todos se compraron la polera, cosas que yo no había visto en los otros proyectos. Claro. Porque era típico que tú te metías en un equipo, pero como que comprabas y yo al menos no compraba las poleras. Entonces como que aquí todos querían la polera y yo decía, acá hay algo. Y en eso aparece, se nos ocurre... La idea de pertenecer a una comunidad es muy fuerte. Sí, y además que lo que yo siempre he tratado de hacer es que hay espacio para ese perfil que llega a una tienda y no lo pescan.
Claro. ¿Cachai? Como que no conoce al de la tienda o que no es tan bueno, que está partiendo. Como No que está metido como sin en el- querer llegamos a ese perfil porque tal vez era la gente que se acercó a este proyecto nuevo, vio el espacio y al final lo acogimos. Y en esa época era como de equipos. No habían grupos, era como el equipo y el equipo siempre sí, salía, ¿cachai? Era Sí, así. sí. Entonces, bueno, y de repente decimos, oye, ¿qué pasa si hacemos un parvaso? El parvaso es bajar desde el bike park de la Barba, desde la partida hasta la curva 1. Ya. Es una pista súper difícil que todos le tienen mucho respeto, pero yo la conocía harto y yo decía, ¿sabes qué? Yo siento que esto controlado la Bueno. pueden vivir, incluso pueden decidir que hay pedazos que no van a hacer. Claro. Y lo pueden hacer, ¿cachai? Porque es algo súper icónico. Y bueno, organizamos este parvaso con un bus lleno de bici, una salida guiada, ¿cachai? Con distintos grupos, íbamos parando, entonces con fotógrafos, entonces hicimos el primer parvaso como abierto Ujú. para cualquier persona, ¿cachai? Y eso a mí me cambió mucho el switch, como que dije, ¿sabes que acá hay un espacio que nos está atacando? Y seguimos desarrollando esto en el tiempo hasta que cerramos la tienda en la pandemia. Y Que antes- muchas cosas pasaban en la pandemia que todo Claro. cerraba. y antes de la No va. pandemia habíamos empezado a empujar la de gravel, con el mismo concepto con el gravel. Ya. Y yo sin manejarme mucho, al final buscando alternativas para poder andar, como el Cerro Viejo, me acuerdo Pitama, y hicimos las Barras de la Ermita como nuestra primera Sí, salida. la clásica que, claro, que te hay Oye, bordeando. Y ahí, quizás me estoy saltando mucho, pero ahí pasáis al Gravel Academy, No. ¿no? Falta mucho todavía. No, claro, ahí cierro la tienda y yo me quedo, ya antes de cerrar, como que yo... Estamos recién en el 2020. Sí, en 2019. No, al final yo me quedo con esta sensación de que el proyecto era mucho más que una tienda. Porque de partida le pusimos café. Claro. De entrada fue un Bike and Coffee, muy lejos de lo que... Muy Que lejos. Súper ¿Qué? adelantado. Sí, pero a los muy tiempos. lejos de lo que... Yo me acuerdo de lo que veía y lo que fue, pero tú entras y no había olor a tubular, que era el problema de todas las tiendas, olor a neumático, había Sí, olor no. a café. Y ¿Qué? teníamos un sillón. Que hoy en día básicamente las tiendas de bicicleta no se conciben sin Sí, no, como una una cafetería. cafetera o algo así. Pues. Bueno, tú sabes, pues si tú diseñáis tiendas ya diseñaste una tienda de Sí, bicicleta. ¿verdad? Pues, sí. Sí. Pero claro, en esa época fue... Y eso también cambió un poco el switch, entonces había gente de... Inventaba unas membresías y unas cuestiones. Incluso nosotros vendíamos bicis Santa Cruz y no me acuerdo cómo nació el Santa Good. Y tú comprabas una Santa Cruz en la tienda y le poníamos un sticker Santa Good. Ya. Y eso te da acceso a una membresía y tú ibas y tenías café gratis. Ah, No, Entonces oye. los Santa Good venían en la tarde, pasaban y Y cuando tomaban café. café, entonces venía gente a la tienda y siempre pasaba algo. Además de las salidas, del cumpleaños, y estaba todo el rato full pasando. comunidad. Esa era Full la- comunidad. Y el tema es que en esa época yo iba a las marcas a contarle el proyecto y no entendían, porque no era un equipo. Claro. Y yo decía, puta, ¿cómo te explico que tengo un staff? No tengo un equipo, no sé si vayamos a las carreras. Claro, pero ¿cuántas carreras vas a ganar así? ¿Dónde Era- ir a competir era- hoy día? Era muy loco. Bueno, y como que en 2019 empezó a decir, puta, esto es mucho más que una tienda. Ya. Y la tienda también me tenía bien cansado porque la tienda es bien... Demandante, po, bien ¿no? demandante, puta, al final tenéis que vender y vender igual es crudo, ¿cachai? Sí. Porque es renovar bici y el que tiene una bici, si no tenía alguien nuevo, tenéis que tratar de que compren la nueva y los lanzamientos y empieza algo que a mí al menos me contaminó mucho la cabeza, sobre todo en una época de estallido social, donde Sí, yo me po. cuestioné hartas cosas de la vida y bueno, quedo con esta sensación y digo, acá hay algo. Bueno, cerramos en la pandemia porque no o sea, no alcancé a agarrar ningún boom. O sea, Ya. empezó en marzo y en abril cerramos. Tal vez hubiésemos agarrado un boom, pero lo mío sentí que era mucho más profundo y ahí, bueno, durante un buen rato estuve como viendo qué hacer con esto que yo sentía que había, porque todos te hablan, no, tu comunidad, pero puta, la comunidad no me deja nada. Po. Sí, pues obvio. Me O sea, dejaba bicis, buena onda la comunidad, pero no me lleva. O sea, no Claro, vivo. sí, claro, sí, pues, no, yo hago esta salida y muchas perdíamos plata y de ahí empiezan a hacer esto. Entramos, en eso empezamos a negociar con Specialist, entramos a trabajar con Specialist, al poco rato yo entro a trabajar a Specialist, entonces un poco se diluye todo este punch que yo tenía como de la comunidad, entonces ahí ya se me cruzan los cables un poco y la pega en Specialist era súper demandante, yo estaba en los eventos, entonces era uno de gravel, uno de cross country, uno de enduro, entonces así me pasé 1 año y medio como luchando contra poder sacar esto, entonces quedó medio dormido, lo traté de aguantar un poco y ahí viene entre eso viene el primer Across Andes de la mano de Specialist y el segundo también, Araucanía. 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 Y gusta eso, no? Fue a los dos. ¿Ese El que primero empezaste? hasta la mitad y el segundo completo. Hasta la mitad. Ese. No. 460. po. Fue con. Bueno, iba en dupla. Vamos a revisarlo igual. Ah, estáis sumando los kilómetros de la dupla también.
Oye, tú te estás aprendiendo a levantar en esa época. Y bueno, viene... Y cuando salgo de Specialized, salgo con un poco con una energía acumulada que digo que voy a hacer ahora. Claro. Y ahí como que tratando de si entrar a otras marcas, no sé qué, gracias a mi entorno, familia, o sea, la Isadora, mi pareja, parte fundamental, y mi psicóloga que siempre me empujó y me decía, tenéis que hacer clases. Y yo, ¿cómo hacer clases? En el enduro yo nunca quise hacer clases, hacíamos la salida, pero yo me sentía que no sabía nada para poder enseñar. Bueno, con el gravel me pasaba un poco lo mismo, y en esta pasada por Specialist 2 hice un taller de técnica porque me lo pidieron mucho. Ya. Y juntamos 20 personas y pagaron. Cacha. Y yo dije, oye, igual acá hay algo, pero en verdad no me daba el cuero para hacer más cosas. Sí. Entonces ahí, entre que preparaba a Cruz Andes, porque mi primera preparación a Cruz Andes fue con harto kilometraje largo, entonces como que era como guardaba toda la energía para eso y ahí quedaba detonado 2 meses. O sea, me pegaba un 200 y quedaba detonado, entonces como que hacía unos challenges, yo le decía. Y bueno, salgo de Specialized y ahí quedo como con esta energía acumulada y un día despierto y digo, ya voy, como que traté de conseguir entrenador porque yo no creía que la gente no iba a entender el concepto sin entrenador. Claro. De una academia sin entrenamiento. Sí, pues. Y ahí digo como ya, hay gente, primero fui a Pucón, fui 3 años seguidos, pero 2 antes del proyecto, y vi que había una cuestión de equipo, pero yo sentía que no era ese equipo que yo veía en el enduro, veía que había como algo más. Me acuerdo haber visto un equipo sacando una foto en la plaza y decía, esto no está en el gravel, ahí había empezado el gravel. Y después de Acros Andes digo, hay gente que está todo el año, o estamos todo el año, pensando en algo. Sí, pues. Llegáis a esto y se acaba. Y queda ahí. Y además, ¿cómo lo preparas? Ya, buscáis un entrenador, pero en esa época no había nadie que... O sea, yo creo que todavía no hay nadie que... No existe entrenador que te diga cómo entrenar un ultraciclismo. O sea, una carrera de ultra... Pues lo hablamos ahí con el Loito. Sí, pues con Loito y con Víctor y decían, o sea, en verdad, ¿cómo entrenar esta cuestión? Bueno, hoy día yo creo que la Laura Coach... Laura Pausini. La Laura Coach, esta española, yo creo que podría ser de las más especialistas que hay un poco en ultra. Y existe un inglés que hace una mentoría claro. También de ultra, pero sí, son cosas nuevas que en esa época, en 2021, no había. En verdad, todos lo preparamos un poco. Yo me junté a conversar una vez con Canuto y creía que haciendo kilómetros largos iba a poder lograrlo. Sí, y al final... Y al final no sabía qué meter tampoco en los bolsos, si metíais más, menos, esto, me llevo la parrilla, no me llevo la parrilla, no tengo idea, me llevo chala. Yo también creo que chala. No tenía parque Blue, entonces llevaba una con chiporro. El día antes me agarraron la Pauli como que me dijo, como saca esto. Sí, pues. Ahí en la cuestión de kits, saca esto. Así como haciendo la piola, saca esto ahora. Como una frazada, ¿no? Bueno, y más o menos que iba con un termo, porque una cocinilla, así andaba, era muy como raro. Bueno, después de este primer año como de bagaje, como preparándolo, incierto, eso que no supe a que lo corría así seguro hasta que estaba parado en la meta. Claro. Estáis todo el año dudando, como que me quedo eso... Aparte que todavía seguía la pandemia, entonces también estaba como esa duda. Sí. Yo el 2021, bueno, casi me voy, pero volví y ahí, después del... Cuando fue, eso fue en mayo todavía estaba como bien latente la pandemia. Sí. Era como... Estoy entrenando para algo que en verdad no tengo idea qué es y no sé si va a ser. El primero lo hicimos con mascarilla, no, creo que no. No sé. No, porque fue 2021 noviembre. Porque iba a ser el 2020 y se corrió el 2021. Claro, o sea, 2020 fin de año, sí, 2021 principio de año, 2021 fin de año. Eso era ya no había tanta mascarilla. No. Fue como hasta septiembre. Pero claro, después de todo esto llegó, puta, acá falta algo en el nivel, como que no hay estos grupos y ya, bueno, y el tema es que se me ocurre este proyecto de este grupo y digo, ya, pues tengan entrenamiento, si no nadie va a querer pagar por algo que no es entrenamiento. Como que yo decía, no, el gravel no va a hacer salidas todos los fines de semana como lo hacen los grupos de ruta, no, porque al final te va a comer ya, podría hacerlas, pero ¿qué hacía el siguiente mes? Y aparte que son todas lejos. Claro, y también si empezáis a repetir va a ser como puta, todo el rato lo mismo, no sé, porque hay que meterle un poco de innovación también. Pues. Entonces digo ya, entrenamiento. Y bueno, junté con tres entrenadores, incluido Víctor. Y ¿Cuántos kilos, Víctor? No, ya venía a vuelta. No, porque en Specialized empezamos a trabajar junto con un proyecto que se llamaba Proyecto Pelotón. Ya. Que era como motivar a la gente de la oficina a aprender a hacer ruta y ahí Víctor ya venía a la baja. Ya está arriba de la bicicleta al menos. Sí, al menos. Sí. No, gran valor. No. Y bueno, y en eso me da mal con los entrenadores y entre la psicóloga ya vamos igual.
Pero dije, ya, esto va a incluir un taller, una salida y charla. Ya, voy a tirar la cuestión. Y me acuerdo que lo publiqué y ese día tenía algo donde una amiga, entonces no lo miré. Porque, puta, lo publicaste por el Instagram de debut. Claro. Que Pero sin tener nombre de Gravel Academy, ¿o ya la tenía? No, sí. Como que estaba en Collective, tenía varios nombres y de repente dije Academy para que se entienda que es como... Claro, que es una academia, que aquí hay una comunidad, se forma un grupo. Y el logo lo hice yo en Canva, o sea, bueno, todo menos el último debut, pero casi todo es puro Canva. Y en eso lo lanzo y dije, puta, full impostor, como ustedes me decían que les daba vergüenza, ya yo también, así como ya voy a tirar, ¿quién me va a pagar? Y para el primer evento, que era 2 semanas después, 6 inscritos. ¡Cacha! Y yo, ya, y partimos. Y ahí partió, y bueno, finalmente todo esto era como la capitalización de esta comunidad que todo el mundo me hablaba, porque tú marcas que ya, oye, qué buena tu comunidad, y yo, ya, pero defíneme comunidad y llega esto, ¿cachai? Cacha. Y empieza a funcionar y nada, pues ya llevamos 2 años con 50 personas. Yo creo que una marca súper consolidada en el segmento. O sea, y se ve, está súper logrado eso, se ve full comunidad. Y sí, le hemos puesto el enfoque muy, muy marcado en la comunidad, siempre sin poner nivel, siempre con el enfoque educativo y con la definición que yo la converso, porque yo entrevisto a cada uno que entra, que esto es un formato recreativo. Claro. Nos encanta ir a las carreras y todo, pero esto es recreativo. Si alguien quiere entrenar, podemos ver el servicio adicional, podemos ayudarlo a buscar entrenadores, pero no es. O sea, gran parte de la academia está donde Víctor entrenando, por ejemplo, es físico. Sí. Pero encuentro muy... O sea, todo lo que nos hay contado, encuentro que como que todo lleva a esto. Como que se fue dando. Encuentro que el cuento tiene mucha lógica hasta llegar a la Gravel Academy. Encuentro que es muy bacán como la historia. Sí, al final, claro. Como que siempre fue el fin de lo que estabais pensando. Al final, claro, uno ve como cuando sale el proyecto y todo, dice, oh, funcionó. Pero cuando hacía estos repasos, claro. Trails and Friends, hay un montón de cosas que hicimos, los Coffee Ride, como que los Coffee Ride creo que ya deben llevar 3 años, sí. Una vez al mes. Tú decís, como que empecé a repasar un poco y decir, no, esto no es suerte. Oye, ya, siguiendo con la conversación, el nacimiento de la Gravel Academy. Ahora ya estamos, después de contarnos la historia. Ahora sí viene mi pregunta. Ahora sí, sí. Ahora sí, Tomás, puedes llegar a la pregunta, después de, en verdad, la historia tiene mucho sentido hasta llegar a esto. Sí. Pero Tomás, adelante, por favor. Que yo al revés. Claro. No, ya, pero ahora sí viene Gravel Academy, ¿no? Pero cuento más. Sí, pues dale, ¿no? Bueno, es como... O sea, más que nada, la Gravel Academy nace, se arma esta comunidad, talleres, salidas, tú también si querés lo destinás a un entrenador. ¿Y cómo fue llegando la gente? ¿Cómo te fue? ¿Cómo se percibió esto? ¿Cómo se transmitió? En ese momento la cuenta de Boot ya tenía hartos seguidores que en su momento era muy grande, como que no me acuerdo bien por qué creció tanto. Hoy día puede ser más común, pues, pero en esa época yo me acuerdo que llegar cerca a los 10.000 era muchísimo. Incluso de los 10.000 para adelante podía compartir enlaces. Cacha. Antes no cualquiera compartía enlaces y nosotros, me acuerdo perfecto cuando pudimos compartir enlaces. Nosotros no hemos llegado a eso. Nos falta poco, nos faltan 10.000 seguidores. Y bueno, obviamente tenía que aprovechar ese flujo que venía mucho más del enduro. Claro. Para potenciar este proyecto, entonces como que empecé ahí a colaborar y un poco era contar. Ya. Era contar y la primera salida, subir un video de la salida o del primer taller. El primer taller lo hicimos en un pump track de cemento. Los pump tracks son estas piscinas de olas, sí, donde sirven mucho para aprender a manejar la bicicleta, pero yo cuando llegamos ahí y empezamos a andar, yo dije, la cagué. O sea, no lo he visto nunca y los meto a andar acá, se van a matar. Y solo uno se cayó, no se cayó en los bumps, sino saliendo, así que no se cayó tan fuerte. Bajándose el auto, se cayó. Fue más o menos así como, ya nos vamos y se cayó, como digo, que se cayó en el semáforo. Y empezamos a subir videos. Es penca caerse, eso sí. Y yo creo que, ¿sabéis qué sirvió mucho? Como era no, esto no se ha solucionado, pero en unas temporadas de gravel tan diversas y tan poco como constantes, faltan los espacios. Sí. En esa época estaba toda esta gente que se había comprado la gravel,
pero obviamente no tenía idea dónde usarla y sigue siendo un problema no dónde usarla. Sí, pues y muchos compraron la Gravel como algo para andar en la ciudad, más o menos. Era como, oye, con esta voy a andar en la ciudad y no se te pincha si es que bajas las cunetas, básicamente. Mira, yo creo que... O varios que decían, entre una de ruta, una de gravel, me puedo meter un poco la tierra, así. Claro, y para allá iban, para no quedar cortos con la de ruta. Me acuerdo haber conversado con algunas marcas y decirle, todo el que se compra una de gravel, salvo el que se compra la de gravel para la ciudad específicamente, porque se va a pinchar menos, pero el otro, el que dice, ¿puedo hacer algo más? Te la vendían como una bicicleta polivalente. No, y generalmente dice, si voy a la carretera austral un día. Claro. Y como que siempre hay una proyección a eso, o a un super video que suben las marcas, y un poco era como cubrir ese espacio, como encontrar, y yo sí había encontrado lugares que podía mandar, y como el Cerro Viejo, ¿cachai? Claro. No, yo no lo descubrí, pero yo sí sabía cómo llegar, como tenía el contacto en Cross, ya había hecho, salía ahí. Entonces, como que estaba esto y quería buscar y podía buscar otros lados. Pitama lo conocí yo, por ejemplo, antes de la carrera que hubo. Entonces, como que era cosa de buscar y yo creo que ahí podía estar mi desafío. Y finalmente mi ventaja competitiva era que yo iba a encontrar lugares para andar. Sí, pues, y hay mucha gente que incluso escucha de lugares, pero le da miedo ir sola. Como que no... Sí, pues. Dice, no, puta, si pasa algo, qué sé yo. En cambio, si vais con un grupo, te motiváis mucho más. Y luego el taller de técnica. Eso yo creo que fue un buen gancho porque harta gente llegaba que se había caído o que no sabía andar. O que en la tierra se sienten como incómodos. Sí, sienten que la curva se van a refalar, van a seguir de largo. Eso también fue un súper gancho. Y ahí se fue armando súper orgánico. Nunca pagamos publicidad ni nada. Y empezamos a trabajar un poco el contenido. Yo escucho harto podcast, entonces de repente decía, voy a grabar un testimonio. Grabamos 2 testimonios que les fue súper bien. De gente normal, que era lo que diría, ¿cachai? Porque a mí me da risa que a veces a mí me ponen como, oye, tú, ¿qué has hecho? Yo, man, soy igual que todos, nomás que llevo más rato, ¿cachai? Hay gente, no sé, como un Martín Vidaurre, como un Kotsakis, como un Tagle, que están en otro escalón específico, o sea, realmente están en otro escalón por condiciones. Pero nosotros somos todos normales, hay unos que entrenan más menos o nacieron mejor. Sí, me da un poco más fácil, ¿no? ¿Cachai? Entonces, para eso yo, de repente como que me empujan a eso y yo como, no, ustedes no saben que a mí me cuesta igual que usted, no, es que me levanto más veces tal vez. Bueno, pero como me pasa eso, yo trataba como de poner a personas más normales, ¿cachai? Y te diría que de los que partieron, fueron súper buenos embajadores del proyecto, hoy día todos lo son, porque de verdad disfrutan y... O sea, yo me acuerdo que están como con la camiseta bien puesta. Pero, yo me acuerdo cuando fuimos a Coyhaique, el primer Coyhaique, estaba lleno, yo me topé con muchos, estaba lleno por todos lados y para ir a Coyhaique, bien inhóspito, harta lluvia, qué sé yo, y nada, voy igual, vamos. Y bueno, gracias a Grosander nace como este proyecto y toda esta vuelta que le hemos dado y ahí empezó a crecer, tomó forma, ha habido harta renovación, me gusta el ambiente que hay, como que estás ¿Hoy en día con cuánto estáis? 50. Están súper bien puestos los valores, sí, los valores y con los precios. También puesto dos cosas, los valores y los valores. Sí, los dos valores. No, creo que los valores se entienden mucho. Yo creo que la entrevista... Misión, visión. Claro. Misión y valores. La entrevista que hacemos es clave porque me gusta que se sepa que es recreativo, aunque nos encanta correr. A mí me encanta correr. Puedo ser súper competitivo, pero creo que estos espacios son los que faltan. Las carreras están para correr. Y nada, estoy súper contento en cómo he visto crecer. Gente que llegó con muchos problemas para andar en la tierra, hoy día saben hacerlo. Gente que logró su Cruzande, gente que no logró, pero aprendió un montón. Y al final yo creo que cuando lanzáis como un producto de la marca a la venta y la gente se lo compra, para mí es como algo, me vuela la cabeza, ¿cachai? Como alguien que tenga la tricota y no sea la academia. Claro, me vuela por la ejemplo. Cabeza, sí. No, porque al final está el diseño. Está bonita esa tricota. Sí. Pero si ahí dijera algo que no te gusta, no la tendría, ¿cachai? Claro. Y por eso yo decía, yo creo que hoy día la marca está súper validada, es una marca cercana a la gente es una marca que quiere, y a mí me encanta eso, como que, y creo que tiene su vida propia, creo que soy gran responsable de lo que ha pasado. Sí, pero porque mantener una comunidad como que se siga cohesionando, que siga activa, es peludo, porque obviamente tenéis que seguir metiéndole motivación para que, si tú estás motivado, que es el que la lleva, motivar a los demás, obvio, pero tenéis que meterle. Sí, hoy día tengo un equipo soñado, tengo 4 staff, 4 y medio, 5, porque puede ser que tengamos una nueva.
que son el motor de esto. Ya. O sea, yo sin ellos, en verdad, las veces bajas son ellos los que te dicen, oye, ¿qué pasa con dónde vamos a ir a no sé dónde? Y tú dices, coño, sí, hay que empujar. Y en verdad, como al final ellos disfrutan tanto de esto que te contagian, ¿cachai? Cuando Enzo Piero, tú lo conocí, a Enzo, cada vez que termina una salida, va en el auto y dice, puta que lo pasé bien. Sí. Sí, bueno, No se cacha que son como una familia. La que lo salida la pasan bien hacía una entre vez todos. al mes, Una una vez al mes. una salida al mes, un taller de técnica al mes. Ya. Y tenemos salida todos los miércoles en la tarde al San Cristóbal, que eso es una excusa para ir a comer completo. La clásica. Nos hemos topado por ahí. Sí, pues. No, está perfecto. No, eso es potente. Al final, si ustedes ven el contenido, son fotos que sacan ellos mismos. Sí, Por por nosotros, yo en general no saco fotos de la salida porque ando preocupado todo del grupo de corte, del abastecimiento y todo. Entonces, después tú te metías al grupo y está lleno de fotos. Y pocas veces hemos tenido fotógrafos porque encuentro que también eso le da una autenticidad, ¿cachai? Y yo sé que de repente para alguien en una curva a sacar fotos porque siente como ese rol de que a él le han sacado. Esto hay que registrarlo. No, de que él le han sacado y él también le ha sacado y después le mandan todo y es la raja, ¿verdad? No, Sí, bacán. No. Tenía ahí por ahí unos videos que encontré bueno, ¿cómo era? Entrevistas en la subida. entrevistas en la subida. Lo encontré muy divertido. O sea. Ahogado. Sí, Ahogadísimo. ahogadísimo. Pregunta muy random. Sí, no, sí, en verdad. Y le ha ido muy bien a esos videos, pero al Tan final, bueno, claro, como muy que no hay mucha lógica más que mostrar lo que hacemos. Pero ahí también se ve como esa esencia de pasarlo bien. Yo en la academia, sobre todo, en la cuenta de la academia, es que ojalá sea muy auténtico, que no se enrede con mucho producto, como etiquetamos algunas cosas, pero que ojalá tú te metas y digáis como, oye, lo pasan bien. Cuando salimos comiendo, es porque de verdad comemos. Sí, pues. El abastecimiento, yo te diría, una parte súper importante de cada salida. Obvio. Los panes con palta, o sea, Alfredo le puso pan con palta porque nosotros antes llegábamos al café de Alfredo y íbamos a comprar marraqueta y palta al lado y los preparábamos, le poníamos el plato y el tenedor y dijo, ya, mejor lo voy a vender yo y por eso se llama en la calle el pan con palta en Guantro. Tremendo, tremendo. Sí, así que... Oye, y bueno, y los tercer tiempos también, porque van juntos a las carreras, que puede ser un Gravel Coast o un Saga o una Cruzando, y después obviamente se arma comunidad también de tercer tiempo, arrendan casas juntos, arman todo, Sí, todo el mambo. En un momento, con esta idea del Ironman, yo dije, aquí yo quiero que cuando vayamos a una carrera, no sea solo ir, sino que cada uno vaya por su lado. Y todo lo que yo sé, ¿cachai? Como en algunas marcas fui team manager, además de corredor y todo, como que entendía un poco cómo funcionar, pero además quería como dar todo ese backup de entender la ruta, de saber bien, ¿cachai? Antes de cada carrera o de cada evento importante, de todas nuestras salidas y de las carreras o eventos importantes, tenemos una charla. Ya. Donde si hay distintas distancias, hay una charla por cada distancia y repasamos la ruta, vemos los puntos importantes, hacemos recomendaciones, hacemos un cálculo más o menos de la cantidad de comida, de la cantidad de horas. Entonces al final llegáis como, no hay solo juego. No es como te estacionáis y llegáis. Increíble. Hay algo que se da también súper natural, es que todo el grupo espera hasta el último minuto. Perfecto. Y motivación. Final, yo siempre digo, oye, si quieren ir, váyanse, yo en verdad me voy a quedar y no sé qué, pero muchas veces se queda el grupo completo a esperar al último y hay videos por ahí como de nosotros cantando en Gaia del Sur de noche, varias cuestiones que también veis que sale todo esto naturalmente, sí, como lo de la polera. Son cosas que van pasando y que son muy potentes, que son los valores que hoy día crean esta marca. Está perfecto. Oye, y el salto hoy en día a lo que nació este año, en verdad, ¿o no? O finales del año pasado, que es Adventure Academy. Que... Mira, una o 2 semanas antes estábamos en el Café Alfredo. ¿Ya? Y Alfredo decidió hacer una charla para qué llevar para Coyhaique, para Cruzando. Llegó gente que de verdad... Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo que me salió. No tenía nada claro qué hacer. Y yo dije, esto no puede ser. Si al final, puta, nosotros podríamos haberlo ayudado todo el año, ¿cachai? Al menos andar en tierra, saber la presión de neumático y qué transmisión llevar. Claro. ¿Cachai? O qué neumático usar, al menos en eso, porque ya, yo en verdad siempre separé mucho el ultra. Yo no quería que la academia de Gravel se transformara en ultra porque yo quería que hubiese espacio para él o la que estaba partiendo. Sí. Entonces como que hay un grupo de ultra aparte y ahí pasaban más cosas, entonces yo decía, ya empezaron a hablar mucho de luces, es como esto no sale en la cable, en otro grupo, no sé qué, sobre todo después del primer proceso de Cruzantes que éramos muchos. Entonces llegamos y yo dije, no puede ser esto, como... Y después en Cruzantes mismo, como este año me fui con más tiempo, fui un poco más descansado de cabeza, porque el anterior yo había llegado como con el primer año de academia,
llegué así detonado. Y viendo que preocupado igual de los que estaban contigo allá también. Pudimos disfrutar más del social, conocer un poco más de gente antes y me di cuenta que había como esa sensación de soledad en este proceso. Claro. Y bueno, lo terminamos y la Pili Gana, que lo hizo también el año pasado, lo terminó y me dijo, estaba mucho más fácil de lo que yo pensaba, tenías razón en todo lo que me decís, porque con ella lo preparamos todo el año así. ¿Qué carrera hizo? ¿No? Era como una vez al menos tomábamos un café y ya tenía una lista de preguntas súper ordenada, no sé qué, ya, y llevábamos la ropa, yo llevaba los guantes que tenía, no sé qué, elegían, y como que una preparación tan buena que ella sobreestimó lo que era. Claro. Y al final yo le trataba de explicar esto, que es como, no sé si concuerdan, pero es como un modo de vacaciones que es difícil de simular. Sí. Tú tenés todo el día y es lo único que no tenés que volver a la casa. No hay ni una preocupación más. Lo hablamos en otro, que era como que uno está en la pega, 2 días después estaba en Coyhaique y después ya como que se te olvidaba, como que ya... Desconectado totalmente. Sí. Onda era como pedaleo nomás. Tú acá puedes hacer 300 kilómetros, pero tenés que volver a la casa. Entonces ese modo es muy difícil de entenderlo. Y yo creo que cuando lo entendí durante la carrera se te baja un poco el estrés y decís como, bueno, si me siento acá, va a pasar el día, ¿por qué no pedaleo un rato más? Y un rato más, y de repente lo terminé. No significa que sea fácil, pero ponte que la Pili esperaba que esto fuera acá y que ella imposible, odiara la bici después, y no, me dice después acá. Y me dice, que hay otros que les pasa, pero si vais bien preparado, ¿cachai? Y al final, en teoría, cualquiera podría hacerlo bien preparado, obviamente, y con una buena cabeza. O sea, al final la cabeza te manda. Y ahí donde ella dice, como hubo pocas mujeres el año pasado, dice, yo quiero comunicarle mi experiencia a mujeres para que sepan que puede ser esto, no puede ser que seamos tan pocas. Y en eso, la conversas después de la carrera, démosle con una academia de ultra. Y ahí nace Adventure Academy. Y ahí nace con un enfoque un poco diferente, lo armamos como mentoría. ¿Ya? No como lo que es Gravel Academy, que tiene como toda una cosa de salir, que pero está enfocado como para gente que no lo ha hecho antes o gente igual lo ha hecho y necesita como... Yo te diría que... Más coaching. Yo te diría que sirve para todo. Ya. Para todo. Sí. Pero es mentoría. En mentoría tenemos sesiones 1 a 1 y tenemos charlas al mes. Ya. Además de 3 salidas de comunidad que le pusimos. Por ejemplo, este sábado tenemos una ultra ascenso, que es como salir a entrenar ascendiendo mucho. Después tenemos una nocturna. Que es esa clave. Y tenemos un camp, que básicamente andar 2 días hecho pavo. Y claro, es decir, alojar, ir, cargar la bici. Ahí ya probó ahí, tanteé un poco el... Claro, sí. Que son cosas que al final hemos definido como que son las importantes. Yo sé que mucha gente acaba fanática de las brevet y que le encanta como hacer todo el circuito brevet, pero yo no soy tan fanático de eso porque creo que la brevet tiene su estilo, para un perfil, pero no creo que sea suficiente para entrenar para Cross Andes, porque no tiene tierra, porque el formato es más rápido, porque las velocidades promedio son otras, porque la dinámica es otra. O sea, la brevet es una aproximación, pero no es lo mismo, pero es la forma de aproximarse que teníamos. Claro, y también me pasa que en general, para el normal, los tiempos de recuperación son súper acotados, entonces el ultra en sí, pensando en las 24 horas más, o no sé, que se demora nosotros el sábado 13 horas en 200, esa te pasa la cuenta. Claro. Y nadie se toma una semana de descanso después de eso. No, tienes que volver. Estás el lunes en la pega, rindiendo en la casa, entonces hay un montón de cosas que no se... Entonces, para proteger un poco eso y no creer que sumar kilómetros va a solucionar Cross Andes, porque además conocemos un montón de casos de gente que es súper randoner que no terminó Cross Andes. Entonces, como que no hay garantía, en verdad. Totalmente. Armamos como esta propuesta de preocuparse de lo que está realmente a las manos, ¿cachai? Total. ¿Cómo te vayas a sentir tú ahí? No está en tus manos. Que puedas entrenar toda la hora que tu vida te permite, está en tus manos. Que puedas hacer la operación física que podís, está en tus manos. Que tengáis el equipamiento, que lo hayáis probado, que hayáis entendido, que hayáis estudiado, está en tus manos. Que probéis las luces, que entendáis de coalimentación, que entendáis de, no sé, de entrenamiento y un montón de cosas, está en tus manos. ¿Cómo te vayas a sentir allá si lo vas a hacer? No está en tus manos. Claro. Sí. Como en cualquier desafío que tengamos. Totalmente. Pero un poco exponer como todas estas herramientas, y la verdad que partimos en marzo, llevamos 4 meses ya, ¿no? Y 4 charlas y ha sido increíble. O sea, yo hago la charla y al principio tú la haces y es como ya de nuevo esto, ¿cómo no lo van a saber, caché? Pero después cuando hacemos la charla con la gente,
te das cuenta que con esto hubiese sido tan fácil. No, sí. Hubiese mandado tantas Sí, cagadas. uno no cachaba nada, pues entonces necesita ir avanzando, necesita ir como entendiendo. Y antes de que sigáis, yo creo que nos queda la última pausa. Cada vez que voy a hacer una pregunta, tú me cortáis y me mandáis la pausa. Y se me olvida después la pregunta. Eres poco rápido, po, weón. No, es que yo no interrumpo al invitado. Y decía ya 30 minutos, me decían, no, pero ¿cómo? Si yo soy bueno para hablar. No, Oye, ya. Bueno, estamos de vuelta ahí. Pregunta al tiro. Y Tomás está con una pregunta que la tiene desde el principio del No, programa. la dejamos para el final. Para los créditos. No, que hablaste en un minuto como de la transmisión, los neumáticos. Tú, personalmente, porque eso no le hemos preguntado al resto, igual está bueno. La tengo. ¿Sí? Sí. Cáchate. Lo leí antes y te la quise robar. Tengo una sección que se llama Preguntas Rápidas. Cacha. Ya está. Ando como el tiempo oro. No, el tiempo oro se me cayó el remate. Con remate. De remate. ¿Cuántos años tiene? 49. Claro, Susana Rocatagliata, así se llama la. Cacha. Nos pedimos disculpas por este Perdona, contenido prehistórico, pero no, yo espérate. Me voy a quitar la pregunta. Sí, te voy a quitar la pregunta, porque antes de llegar a esas preguntas, que van a ser como yo quiero hacer, podemos ir pimponeando. Ya, pon acá entonces la libreta. ¿Va? No, antes de eso, y ya entendimos el proceso de toda la Academy, básicamente. Ahora yo te quería preguntar antes por la Gravet. ¿Cómo fue el proceso de la Gravet y todo lo que pasó ahora? ¿Qué fue la semana pasada? La semana pasada. Bueno, dentro de todo este, para resumir un poco, que si bien debuté en una tienda, después pasó a ser un algo. Claro. Valorado también, estaba súper valorado. O sea, vendíamos poleras, todo esto ya había pasado con las poleras de enduro. Y las tuvimos en la tienda, la gente se las compraba y yo realmente las sigo viendo en el cerro de gente que no conozco, ¿cachai? Que es súper potente. Cállate. Y bueno, está buenísimo. Como Tomás tiene la tricota. ¿Sí? No, pero a Tomás sí lo conozco, porque lo había visto en la carrera, todo, pero tú de repente al cerro y yo así, bueno, un señor trotando en el San Cristóbal un día bajando por Pionón en un coffee ride con una polera de enduro y yo, buena polera, y donde es como, cacha. Bueno, quedaste debut y no sé qué, y yo creo que finalmente después de hartos años podemos tener una estructura que explique un poco que Debut es una plataforma de impulso, motivación y desarrollo de comunidad. Claro. Eso es, ¿cachai? Como bien mezclado con mi cara por la historia, pero yo creo que hoy día empieza como a entenderse que está acá, estas ganas un poco de empujar del ciclismo. Al final mi motivación siempre ha sido motivar a otros que puedan ver lo que yo he visto arriba de la bici. Desde el oso. Claro. O me pasaba en el enduro y yo llegaba a una cumbre y decía, bueno, sentarse arriba del cerro antes de bajar y mirar para abajo. Me acuerdo perfecto de un año nuevo, que no había nadie en el cerro, estar a las 7 de la tarde mirando para abajo y decir como esto no tiene precio, y hay gente que de verdad valoraría mucho, que jamás va a estar acá, ¿cachai? Y un poco con esa visión empiezan a nacer estos espacios para poder desarrollar ciclistas y motivarlo y darle como un poco la herramienta. Y en esa búsqueda existen los coffee rides que siguen, ¿cachai? O sea, la única estructura que tienen es una vez al mes, pero al final, si alguien quiere salir temprano y no puede salir, aquí tiene una excusa perfecta de comprometerse. Para poder hacerla, sí, obvio. Y en eso estaba pendiente como un poco hacer salida abierta. Pablo Armada, uno de los directores, o no sé cuál tiene el rol que tiene en la breve, participa en la academia. Y un día lo agarré y le dije, hagamos una de Gravet. Y me preguntó por qué quería hacer una. Fue buena pregunta, porque al final me imagino que hay harta gente que se quiere agarrar de la Brevet, que finalmente es un producto, por decirlo de alguna forma, sin que se malentienda, que está listo, ¿cachai? Ellos tienen todo papiadísimo. Y yo le dije, ¿sabes qué quiero? Quiero acercar el gravel más a la gente por precio, y ojalá que logremos hacer algo de cercanía a Santiago. Cerro Viejo lo tenemos limado, lo hemos hecho 20.000 veces. El gravel... Acrosander lo acerca mucho a la gente, por precio está súper cercano. No lo ha acercado tanto. ¿Pueden cortar esto? Claro, y sobre todo con la tricota del 2023, como dijiste la semana pasada. Transversal total. O sea, si lo pagáis por 48 cuotas, tal vez. Claro. Ya, bueno. Que lo pagáis en letras. En letras. En fin. Y un poco como teníamos el cross, es que la cervecería. lo que decís tú es clave, porque la Brevet acerca mucho por los valores, y también porque ofrecen
puntos de control, todos son bacanes, la gente es muy buena onda, se arma esta cuestión. No, y hay un ambiente que es bien potente espíritu, de sí. compañerismo, y algo que me gusta mucho es que no es competitivo. Sí, Aunque se termine corriendo, la esencia y la mayor parte de la gente no es competitiva. Si tú tienes una parada, te aseguro que en una breve siempre va a haber alguien que te ayude. sí. Siempre. Y como a mí una vez me vieron con una pálida gigante, una 400, y te prometo, 5 personas me han preguntado si estaba bien. Claro. ¿Cachai? Como cosas que en una carrera nunca va a pasar, que por la naturaleza y está bien. Bueno, y con eso yo dije, también me llamaba mucho la atención que en la Brev yo veía mucha gravel. Sí, pues, hay harta. Ya está bien que la gravel es un poco más cómoda, pero métanle de tierra la cuestión, ¿cachai? Sí. Como que, o sea, acá estén los neumáticos, no en el cemento. Y bueno, con todo esto yo le digo a Pablo como, hagámosla porque eso es lo que quiero. Le hizo sentido y accedió, y finalmente nosotros solo colaboramos un poco como hablando desde el nicho, porque todo lo hicieron ellos, ¿cachai? Tienen las plataformas listas, la Pero lo ayudaste también con la ruta, más. Sí, obvio, la primera ruta la diseñé yo. El Super Movido sacó unos tramos que en verdad yo no conocía, cuando yo conozco mucho la zona. Y nada, él nos regaló ese tremendo día, un tremendo evento. Al principio yo estaba preocupado porque hubo harto rato con 40, subía a 60 inscritos, y yo decía, esta va a ir a reventar. Y me decía, no, tranquilo. Es que revientan justo al final. Revientan justo al final, Sí, pasamos los 200. Bueno, y dentro de, yo también le dije, me encantaría poder guiar o dar como espacio a los que no se atrevan para que puedan probar, ¿cachai? Porque yo siento que en la breve no está ese espacio. Que tú vayas y probáis a las tuyas, y hay mucha gente que lo pasa como lo y se tiene que volver, y se vuelve por las de ellos, ¿cachai? O tiene una mala experiencia, cuando podría ser que en verdad... ¿Qué pasó? Ciertas decisiones o cierta información lo hiciera como ver la cuestión diferente, ¿cachai? De planificación y cosas así. Y con eso partió esta idea del acompañamiento, que era como hacer un grupo a un ritmo más o menos tranquilo. Que lo ibas cerrando tú, básicamente. Que lo íbamos cerrando. Eran varios de la Gravel Academy ahí pasándolo bien, ¿no? Sí, pues. Sí, ahí lo encuentro, pero tuve yo más 2 staff, más otro grupo que se sumó, y al final terminamos llegando como 20 personas. Cacha, si de eso se trata. Y al final, obviamente, cada punto de control esperábamos, damos un tiempo, que al final igual esperábamos más para que nadie se quedara solo o sola, y avanzáramos, y al final creo que fue un éxito. Creo que hay puntos a mejorar porque la gente es tímida y no se atreve a sumarse a estos grupos, ¿cachai? Como... Si bien, no sé, pues hicimos un grupo de WhatsApp y en uno teníamos 35 y en el otro 25, llamamos a la gente y llegaron 3. Después en el otro también llegaron 2 más. Entonces tú decías, hay algo que pasa ahí, porque si la gente se metió a este grupo porque tenía dudas, entonces tal vez ahí estamos viendo, tenemos que conversar todavía con Brever. Es que yo creo que mucha gente, aparte que le da miedo, no quiere piensa que va a incomodar, que claro, que le falta algo. Voy a hacer que el grupo vaya lento. Claro, no quiero ser la que va más cansada o el que va más cansado, no sé, pero... Es motivación nomás, ¿sí? Es meterle un poco más de motivación y listo. No, y también de ir solucionando de repente preguntas, que entiendan que todos lo pasamos mal en algún momento, que, o sea, el que va al lado tuyo, tú le decís, voy para acá, y te va a decir, yo también. Sí, y de repente viene otro que te dice, oye, vamos, si ya va a llegar la cuestión, y después para ir a comer, paramos a comer en el kiosco del Molino, y fue un festín. Ese fue el tercero, ¿no? Claro, antes de volver por la tierra, y bueno, había música, tú estabas cagados en la risa, después no tenéis como, lo mismo que nos pasa en los abastecimientos, hay que sacarlo. Como, oye, ya vamos, y al final tomamos 13 horas, mucho más de lo que esperábamos, pero se pasó increíble. También, sí. También teníamos ahí una mezcla entre la Gravel Academy y la Adventure, entonces probamos luces, probamos algunos bolsos, probamos el abrigo, que hizo frío en un rato, entonces, para mí fue un día, una jornada soñada. Y está bonita la ruta. Sí, es una buena ruta. No, la ruta para mí es la regalona, el Cerro Viejo no me aburre. Sí, muy entretenido. Yo no lo conocía. ¿No lo conocía? No, es muy entretenido. Por ahí veía a tu amigo. ¿Quién? Antares. Sí. Oye, bacán, muy bacán. Y yo te tengo otra pregunta, antes de pasar a las preguntas que quiere Tomás, que es un bonus track, traca. Todo este traca y... Entonces sería un bonus traca. Un bonus track. Mira cómo está ahí. El tema es que todavía no hablamos nada de Ultra, pero bueno, acá lo digo. Ahora vamos a hablar de Ultra. Sí, ahora hablando un poquito más de Ultra y de... Resumamos la experiencia de Cruzande. Yo me meto a Cruzande sin ni una experiencia. Lo máximo que había hecho eran 250 kilómetros. Estaba espantadísimo porque el primer tramo que iba a hacer en ese primer Cruzande era de 2.58. Y decía, esos 2.50 que terminé chato. Entonces dije... 2.58 ya... Bueno, 2.58 era de la partida a la primera... De Milipel por Junco. Ya. Con 4 minutos de ascenso. Entonces, y la cuesta las raíces así.
Sí, no, y Cherkenko después, bueno. Sí, pues también. El tema es que paso mi primera Los Andes y fue una experiencia que pasé por lo mejor y lo peor. No lo peor, porque lo peor lo viví después. pero pasé por momentos súper buenos y súper malos, pero al final esa llegada llorando, emocionado, como sin entender realmente lo que había pasado, que yo iba como para terminé corriendo. Lo pasé increíble, me sentí bien. Y es que las emociones van para arriba y para abajo. Pero llegué y fue, la acabó lo que uno puede llegar a ser capaz. Como ponme 10.000 kilómetros, yo creo que puedo. Y de ahí, bueno, me enganchó esto del ultra, pero con el respeto. Obviamente después de eso yo quería hacer 10.000 al año y al final te das cuenta que el cuerpo no da ni la cabeza da porque viene un bajón emocional, el cuerpo queda resentido y estuve en la rodilla bien cagada harto rato. Y preparé el segundo, más conciencia, más competitivo. Y ahí fue donde aluciné todo eso, pero todo esto ha ido sumando como un amor y odio, que finalmente te lo digo ahora en el bajón emocional yo creo, pero un amor y odio que se va dando vuelta durante el año y al final lo empecé a tener como objetivo anual y lo vais disfrutando. Vine un tercero que no terminé, que fue bien duro, pero también entendí un contexto de todo ¿Por qué no lo terminaste? ¿Te enfermaste? O sea, estás enfermo. Yo creo que el cuerpo es súper sabio porque yo llegué a esa depresión detonado de un año bien intenso que fue empujar la academia con 16 académicos que estaban ahí, que yo no estaba a cargo de ellos, pero iba con la bandera y todo, entonces y de repente en la junta me votó y me dejó ahí. Sí, me acuerdo. Bueno, ahí sí, pasó eso. Y ahí ya está en la junta, ¿no? Yo quedé en la junta con la pata acá en la mano. ¿Inventaste esa chica? Sí. Es que me la dijiste tú, po. No, que te había pasado. Y bueno, después viene el último, que venía con la cabeza súper libre y me lo tomé a puro disfrutar y lo pasé tan bien. El último, el año pasado, sí, claro. Sí, es que yo también lo pasé muy bien. Yo creo que teníamos el umbral del dolor demasiado después del otro, entonces fue como... Lo hablamos con Mariano la semana pasada y yo le preguntaba y dije, no, es igual fue como menos fue menos frío también. Fue menos... Pero Mariano decía, yo vivo igual o más. A mí me persiguió la nube de todo. Pero yo creo que veníamos, como decís tú, con el umbral un poco más arriba y íbamos como más a la guerra. Efectivamente hacía menos frío, pero al final igual está de extremo, porque cuando hace más frío paráis más, te cobijáis más, y cuando hace menos frío atacáis más. No voy a disparar, no. Claro, entonces igual vais ahí, salvo al final que me pegué un mal recuerdo, como me di una bajón con cafeína y todo. Llegué a la meta y al final fue como, lo pude disfrutar, pude hacer videos que quería hacer, como que me puse el objetivo. Eso no me falta a mí. Yo quise hacer un reel diario, como dije, ya, me voy a olvidar de la carrera, voy a hacer un reel diario, no había mucha estrategia, como que solo tenía algo en la junta como por si acaso, entonces como que así me lo llevé y lo sobrellevé muy bien y terminé muy contento. Y el viaje a Europa lo estábamos... Y bien también en tiempo, nosotros nos tomamos tú y ahí yo me tomé contigo en el... ¿Cómo se llama? El primer día en el parador de ciclista, ¿cómo se llama ese lugar? Donde la señora Inés. Donde a mí no me esperaste. Donde tú no llegaste. El refugio ciclista. El refugio ciclista. Ahí nos tomamos. Que nosotros estábamos ahí comiendo la cuestión y tú estás ya pensando en... que había dormido como una hora. Sí. Y nada, bueno, después venía este viaje que veníamos conversando hace mucho tiempo y en enero, creo, fue como ya, vamos a Europa. Y ahí aparece Traca, claro. Que a Traca yo la venía mirando, te diría que antes de Unbound. Yo fui a Unbound a correr los 200 una vez, y antes de Unbound yo estaba mirando la Traca, pero quería hacer los 360, y ahora cuando decidí ir dije ya, 360, dije ya, se va a cruzar el océano. Sí, pues sí, hay que hacerla. Hay que hacerla, aparte, me va mejor en la Ultra, y no sé qué, ya, Ultra. Y nada, pues me inscribí allá, y puta, me desayuné una carrera durísima, donde eran 560 con 10.000 de ascenso, pero que habían 6.000 de ascenso en 200 kilómetros. Cosa que es... No paráis de subir eso. No paré de subir, pero tampoco era algo que yo dijera, sí, salvo la última subida antes de los 250, ponte algo así. Antes de eso era todo muy llevadero. Pero hay una muy dura, pero igual quizás no la sintiendo, pero estáis cogiendo las piernas. Es que eso, ¿cachai? No es como que yo diga, no, sufrí todo el día, no, que subí largo, paráis un segundo, después seguía y como... Pero efectivamente el cuerpo se resiente y me empezó a pasar que todos me hablaban de un lugar que se llama el Cap de Creus. ¿Ya? Que era un parque que es muy bonito y yo hacía el cálculo y iba a llegar de noche.
Y decía, no puedo creer que haya de Machala, para que todos me dicen que es lo más bonito. No, lo mejor de la carrera es pasar por acá. Voy a pasar a las 12 de la noche. Te lo juro, que todos me decían eso. Y yo, y cuando me empiezo a sentir mal, en un momento dije, y tomé la decisión antes que Diego. No, Diego todavía está durmiendo. Sí, Diego todavía no se levanta. Y tomé la decisión de dormir un poco y dije, ya, bueno, ya, y solté un poco la carrera. Igual, finalmente, el nivel en Europa es estúpido. Estos eran 70 kilómetros antes de la primera subida grande. Ahí ya están ultra competitivos. Aparte de que partió muy rápido, como era plano, la verdad se dan puros grupos para arriba, entonces vais todo el rato con esa sensación de yo no quiero ir en grupo, pero veis que pasan grupos, todos se chupan ruedas, puta, entonces probablemente mis 70 kilómetros fueron mucho más duros que los de otros, claro. Que también te pasan la cuenta y caché que el nivel es otra cosa. Sí. Otra cosa, y entonces llegó un punto que solté el competitivo y dije, ya, venga, lo vamos a completar, porque entre salir 80, 100, 52, rayata la suma. Ya está, ya está ahí, y bueno, hacerlo, ¿no? ahí duermo poco, picado a Power Nap, como 2 horas, parto de nuevo, termino durmiendo más rato en una banca, y pasé el Cap de Creus de día, que finalmente era toda una parte por la costa, que digo, haber pasado por la costa y haber visto como esa costa de Cataluña de día fue exquisito. O sea, valió la pena. Con un día espectacular, al final fue bacán y nada, durísima. Me pasa que los bajones emocionales del ultra son súper duros. Sí. Difícil de manejarlos porque termináis con un hype, pero días después el cuerpo te dice está el suelo y el ánimo se va muy abajo. Entonces hoy día, si bien después seguí andando mucho en bici, me pegué 200, me pegué 300, pero en otro modo que no me afectó, ¿cachai? Pero no sé, estoy con esa sensación de que si volviese a la traca tal vez haría la de 360 porque no sé si... O tal vez haría el circuito en 4 días, ¿cachai? Para poder disfrutar cada parte. O sea, no iría en la carrera, iría a hacer el circuito. Vaya a vaciar. Estuve en los Pirineos y de repente llego a un kiosco y... Puede ser un desafío Gravel Academy, llegar para allá, un viaje. O sea, eso y el Tuscany Trail, me quedo por pagado, en verdad, el viaje por la Toscana más esa vuelta en 4 días. Sí, porque aparte, después de hacer traca, fuiste a Italia. Sí, fuiste al Giro. Fuimos al Giro con otro evento así muy hippie, muy bueno. Y después nos fuimos al Tuscany Trail, que era un viaje de bikepacking por la Toscana sin reglas. Cacho. Aparte termina y tenéis como una semana para terminar, no había ni una regla. No. O sea, la esencia de andar me recordó un poco toda esta raíz que hablaba antes del Friends and Friends. Que es la misma que sentimos en la carrera austral cuando fuimos en enero. ¿cachai? Sí, ¿verdad? Hiciste este viaje. Que al final fue como... O sea, como había vivido 2 veces la carrera austral, ni se parece a esto. No, claro. O sea, definitivamente esto es lo que me gusta más. Qué buena. El ultra es un desafío personal y obviamente te va como te llama por desafiarte y ponerte a prueba, pero yo siento que hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado porque conozco gente que no anduvo nunca más, ¿cachai? Y a mí eso es lo que más mío siempre me da de todo lo que hago en torno a la bici. Un día hay que mantenerse. Hay un día que no me gusta saturarte con la bici. Sí. No, sí. O sea, te hay bajones. Porque yo sé que eso va a ser psicológico porque lo que siento yo cuando ando en un camino de tierra o llego a un lugar alto o algo así, puta, ese no va a ser el problema. Va a ser el problema de llegar para allá, que la cabeza te va a jugar en contra. Y eso es lo que yo siento que hay que cuidar un poco. Sí. Cada uno a su nivel, cada uno lo ve como puede, pero un poco lo que conversábamos fuera de micrófono, que era, estoy como más en una parada de disfrutar todo el rato. Y si tú me decís mañana, oye, te invito a correr, no sé, ¿a dónde quieres? Claro. Vamos. Como que no estoy en esos procesos de que aquí es mi peak, no. Sí, no, chao, ya está. Y si te invitan a Unbound, bye. Sí, bueno, nosotros nos invitaron por el podcast. No. Pero igual es potente de repente que te digan, como vamos a hacer un ultra y tú decís, puta, estoy lo va a pasar bien mal. No, hay que ir. Porque el costo rodilla, el costo espalda, igual hay un minuto en que lo pasáis mal. No, pero saliendo un poco del turismo, como no sé, ya si te invita a alguien a hacer 500 kilómetros por el desierto de Atacama, no tengo idea, o algo que tú digáis como, la pienso, que bueno estar como listo para algo así todo el año y que al final los Andes pasa a ser un evento más importante, pero pasa a ser uno más, ¿cachai? Entonces como, yo no estoy como entrenando sino estoy siempre entrenando más o menos parecido. Ya saqué el potenciómetro, como que está bien. Cambié un poco el mood porque siento que esto va más de conexión que... Sí. De nuevo te voy a parar porque ahora vamos a otra pausa. ¿Por qué? Desgraciado.
El audio, sí. Gracias. Puta madre. La única pega no la hice. Perdón, Tomás. Ahora sí, Tomás. Perdona, puedes seguir. Ya se me fue la pregunta. En verdad se volvió la pregunta. No me acuerdo. No, en verdad estaba hablando del Ultra, de todo su costo y que al final yo lo cuido durante el año. Me gusta. Creo que es duro, creo que no es para todo. Creo que se también he aprendido harto y he defendido harto la Gravel Academy de Acruzandes, porque en un momento pasó y ahí yo fui un defensor de que el Gravel se transformó en Acruzandes en Chile al principio. Sí, pues en un momento era como eso. Era el evento es un ultra de Gravel. Sí. Y esto no es el Gravel. Se puede hacer Gravel de 30, 20, 50, 100, ¿cachai? No hay por qué hacer 1000 y no todos tienen que hacer 1000 porque en verdad yo creo que no es para todo. Hay que meterse a la tierra. Ojalá cada quien se lo proponga y lo haga, pero creo que hay desafíos que pueden ser igual de interesantes, ¿cachai? Por eso nace un poco el tema de la carretera austral, de poder entregar todo esto porque de repente era como la excusa, es que quiero ir yo también lo usé, y quiero ir a la carretera austral, entonces cruzan de ahí. Pero ¿cómo disfruté yo una carretera austral paseando comparado a una cruzando es muy diferente? Sí, totalmente. Entonces creo que hay que buscarlo, cada persona tiene que encontrar su propio gravel, eso es lo que a mí me gusta todavía, que no está muy estandarizado. Y encontrar su propia versión. Un gravel medio ciclo turisteado, así, claro. Aventura, al final es aventura. Y yo creo que también, el ultra también es aventura. Sí, pues y está lleno de rutas en Chile, norte, sur, en todos lados, que uno puede pegarse una aventura y bacán, ¿cachai? La mira los bronces. Claro, los bronces es la mejor aventura de tu vida. Bonito que esa entrada. Pero llega en esa cumbre que uno llega. Claro. Yo la hago un montón en todo caso. O cuando uno va de noche y el cambio de turno, te llegan, pasan los camiones y que hay pero empolvado, eso es lo mejor. Y como con ese polvo medio ácido. Frecuento poco los bronces, no me gusta tanto. Yo encuentro que yo la hago un montón, pero harto. Creo que es como lo que tenéis más cerca, más fácil para meterte algo a la tierra, porque ya está más plano que nada. Podrías venir con la Gravel Academy, pero yo creo que vamos a tener que meternos, vamos a tener que ir a la Gravel Academy. Yo creo que vamos a tener que ir. Alguna salida, tenemos algunas veces alguna salida que decimos improvisada de Gravel por Santiago, que tenemos ahí varios segmentos chiquititos que son bien entretenidos y también bienvenidos a hacer una salida. Ya, felices. Tienen que llevar comida, tienen que llevar el hambre porque se come bien. Yo pensaba que comía para todo. No, sí, claro. No, pero después con que se pongan con el asado, para todo. No, pero pasados somos buenos. Ahí nos manejamos. Pasados para la punta. Sí. Pasados. No, bacán. Pero bueno, yo creo que cada persona tiene que encontrar y el ultra es un espacio súper personal, creo que es muy válido. Como que él lo quiere hacer, yo creo que dentro de un contexto de carrera hay cosas que hay que cumplir. O sea, los tiempos de corte, las reglas, el no draft, el no support, ¿cachai? Hay hartas cosas que hay que cumplir y eso hay que considerarlo. Creo que le hemos bajado un poco el perfil a eso. Todos sabemos que han habido situaciones que se han pasado por alto y yo ahora estando en Girona vi posts de gente que corrió en serio, ¿cachai? Que reclama contra eso y creo que eso es lo único malo que está pasando al masificarse, que de repente nos olvidamos de eso. Claro. ¿Cachai? De qué diferente es vivir la autosuficiencia real. Claro. Sí, bueno, lo hablamos la semana pasada. Lo tiramos en talla y todo. Lo tiramos medio en talla, pero serio, que era como, claro, lo que pasaba en Acruzandes, que te siguen los autos y te van. Los autos media para los. Que son media, entre comillas, en muchos casos. Media ayuda. Y hay un temazo. Yo creo que aunque tengáis autos media. Buena onda y todo, pero... Te la cabeza diferente, pues. Sí, te ayuda a pasar la noche. Distinto apostar en el póker jugando con plata, apostar con porotos. Porque tenía un auto que sabéis que está, aunque sea 1 kilómetro más atrás, 2 kilómetros más atrás, te ayuda. Te la puedes jugar. Decía, lo más me equivoqué nomás y hay alguien más. Es un temazo a nivel mundial. Han habido problemas graves por eso. Hay carreras más puristas, otras no. Yo creo que no está la realidad porque también todo ese contenido después ayuda mucho a amplificar los eventos. Sí, también. Cuando hacen un buen contenido. Claro. Pero... Que sé de quién estás hablando tú. No vamos a indagar. Pero nada, yo creo que estos desafíos son de cada uno sabe dónde la aprieta y al final... Sí, cada uno sabe lo que quiere hacer en estas carreras. Pues, sí, ojalá mantenerlo lo más verídico. Yo creo que al final lo que al menos a mí me interesa siempre esto es ver la historia detrás de cada proceso, más que ver el resultado mismo, ¿cachai? Si alguien chupó rueda, puta, no, bueno. Cada uno sabrá también. Sí, es una lata, pero nada, al final esto es súper personal, el que lo haga por un lugar, pero está súper confundido. Está súper confundido porque en algún punto eso te va a pasar la cuenta.
¿cachai? No, claro, o sea, y en verdad... Y no tiene ningún sentido. O sea, hay que ser un buen finisher, nada más, eso es lo que vale. Y el gravel en verdad es ir por la experiencia, pasarlo bien y llegar y bacán. Lo pasaste Y bien. dentro de eso se puede competir igual, ¿cachai? Sí. Como que no significa que no compitáis. Pero bueno, nada, creo que... con el Chris vamos en dupla y este año la idea es hacerlo como ojalá y empujar un poquitito más allá en el fondo. ¿Sabes? Pero empujar porque nosotros queremos empujar. Sí, como decir, como queremos ir con una mentalidad un poco más de carrera, que no nos ha pasado antes, porque antes hemos ido como a hacerla lo mejor que también está bien, ¿cachai? Sí. Que depende el mood que andáis. Oye, yo ahora, bueno, para que Tomás no quede sin hablar las preguntas. Ya no tengo preguntas ya. Tenía un par de preguntas que Tomás me podía hacer pimponado. Yo creo que estas preguntas no puedes Yo en seguirlas algún rápidamente. minuto, antes de que nos fuéramos a comerciales, Claro. tenía una pregunta como más técnica que no le habíamos hecho al resto de ¿Sí? los invitados, pero que está bueno porque hablábamos de que hoy día en el gravel todavía no hay como un estándar como en neumático, ¿qué se llama? En transmisión. ¿Cuál es tu... Esto te la sonaron por allá por la muela. ¿Cuál es tu ideal? ¿O con qué vas tú? De repente hago una O sea, básicamente, carrera de ultra. si lo dividís como en ciertas cosas, no sé, neumático favorito. Ya, mira, acá hay un temazo, porque hoy día las bicis vienen configuradas generalmente estándar, y Chile es muy diferente a ese estándar, que un poco el problema que yo creo que también tiene Colombia. Tenemos mucha escalada, mucho desnivel en todos lados, Sí. y las transmisiones de gravel que llegan con las bicis generalmente, hoy día un poco más, pero si ven la última transmisión de RAM, llega a 46. Y sabemos que acá un 46 va a quedar corto y necesitamos un 52, entonces... hay hartas cosas para después chequear eso, pero hay hartas cosas como los neumáticos también que van a ser muy diferentes al estándar que vamos viendo, ¿ya? Claro. También depende mucho de lo que tú hagáis, porque si tú vais solo a los bronces, No, voy solo para allá. bueno, vais mucho a los bronces. Esa mirada fue para allá. Totalmente. Sí, Si tú vais mucho a los Pero sí, bronces, yo ya estoy ahí. ¿Cómo se llama el weón que va harto a la misma ruta? Local Legend. El Local Legend. si Le tú- hago harto de noche en la semana de repente. si tú vas mucho a los bronces, probablemente no te falte mucho neumático, ¿cachai? La puedes ir en ruta, de hecho. No, pero un neumático que te guste, que tú digas, este neumático es para una carrera. Ahora voy yo. Yo hago sendero en la gravel, me gusta mucho ir al Manquehue, me gusta ir a San Carlos, a Las Varas de la Ermita, me encanta. Es rica esa Entonces ruta, mi muy buena. requerimiento de neumático en general para el día a día siempre va a ser un neumático más cercano a lo de mountain bike, y dependiendo de la bici es cuánto pongo. Cuando estuve andando en la Giant tenía un 225 de cross country, Ya. adelante y atrás. Tremendo neumático. Para correr usaba uno que era un semi-slick de cross country, 225 también. Con ese hice una cross under, el anterior lo hice con un 45. Y hoy día el Orbea tolera hasta 50 y estoy usando 50. Ya. Ya no tengo ganas de bajarme, porque al final lo cómodo que me puedo llegar a sentir con ese neumático... Sí, está bien. Pero me cumple. hablando más como para... De repente hay gente que no cacha tanto como el tecnicismo, pero ya, es un neumático gordo, ¿no es cierto? Claro. Guatón, pero más liso o con harta caluga. Ya, es que ahí va a depender de qué es lo que está haciendo. Pensando en una cross under o en un ultra de gravel, generalmente, o sea, sí o sí yo usaría neumático ancho, aunque tenga hartos tramos de cemento como los cross under en general, porque vamos tanto tiempo en la ruta, o sea, vamos tanto tiempo andando que los reflejos, el cerebro, el cansancio hace que uno tenga peor reflejo. Entonces, mayor neumático es mayor superficie sobre la tierra, por ende mayor estabilidad. Tal cual. ¿Ya? Lo que hace que al tener mayor estabilidad yo me sienta más seguro y pueda descansar más en las bajadas sobre todo, o tratar de pelear menos con la bici. Que claro, si yo me hago es como en las Te transmisiones. perdona más al final. Es como la transmisión, alguien te dice tengo 1-1-1, no, si yo pedaleo todos los días con esa, sí, claro, te quiero ver a la hora 20 subiendo el Keulat con 1-1-1 con dolor de rodilla, o a la vuelta subiendo el Keulat con el 1-1, ¿cachai? Como que es pensando más en alargarlo, creo que favorece. Y en la transmisión tenéis 52 atrás. Sí. Y tenía uno por. Sí. Entonces es un neumático más ancho. Con caluga, sin caluga, va a depender del terreno. Hoy día existen alternativas que son bien mixtas, Sí, que tienen más calugas laterales y al medio un poco menos. Sí. Y además, si tú miras para afuera, y yo me fijé mucho en la traca, el estándar de neumático ha subido, o sea, menos de 45 en los que andan de verdad, o sea, los que corren, no había. Ya. No había, incluso yo me tomé mi misma bici con un neumático 2.1 adelante
Y le pregunté, le dije, oye, ¿no te topa? Me dijo, sí, topa, pero estoy jugando, ¿verdad? Cacha. Entonces vemos que va creciendo porque probablemente tiene ganancias, que es lo mismo que ha pasado en la ruta con los Sí, neumáticos anchos. obvio. Sí, hoy en día están con 30. Y que bajó la presión Sí, po. porque mientras más pegado vaya al suelo, eres más eficiente. Obvio. ¿cachai? Sí, po. Oye, y siguiendo con esta como... Bueno, transmisión 1 por porque corrí 1 por, 2 por, 1 por, 1 por, y al final siento que el 2 por, al final para llegar a una transmisión cómoda, tenéis que hacer un injerto. Sí. ¿Cachai? Y la pata queda lejos, entonces hay un cambio que no No, funciona. y agregarle algo también a la pata, ¿cachai? Que no es como lo normal. Yo siento que hay más cosas que pueden fallar. ¿no? Sí, pues eso es, pues. Es agregarle algo para que Sí, falle. igual, o sea, yo no pensaba eso porque tenía reprobada la transmisión, pero me pasaba que No sé, transmisión electrónica. usaba el DI2 2 por con piñón de 40 o 42, no me acuerdo, pero me pasaba que el cambio no quedaba fino abajo, ¿cachai? Entonces, sabéis que estés con un injerto y es como... Y después cuando probáis, no sé, pues, la transmisión que corresponde con las piezas... Sí, ¿cachai? pues, Que es funciona mucho más bien, suave, pues, claro. sí. Igual El el dos- RAM permite como hacer más... Sí, ahora Claro, estoy sí. usando el Mullet, que está de Sí. 52, y volví a la Explorer. Oye, el paso de cambio es tan diferente, es tan suavecito en el Explorer y el Mullet es... Sí, Que igual... puta, No, llegué sí, a un punto que te ponís mañoso. sí, pues obvio. Oye, y en base al ultra, ¿con aerobarra? ¿Siempre? No, he corrido 2 y 2. Ya. El último fue sin porque sentí que no la usaba. ¿Con aerobarras de larga o las cortitas de No, como de gravel? No, larga. Ya. Es que esas son más de gravel race. Sí. Las cortas. Que ya no se permite en el gravel. Sí, pues. No sé, me pasa que tengo un dolor en la espalda que me sale en el ultra que probablemente no tiene nada que ver con eso, pero al final me terminaba condicionando, la usaba poco y preferí sacarla y he estado sin. Ya. Igual hay harto ascenso, entonces Oye. ¿Mochila de agua o sin mochila Sí, de agua? buena sin mochila. Sin mochila. Sin Acá mochila, Cristian, sobre como no todo- sabe sacar las manos de... No, imposible. de Ah, no, yo- del no, manillar. No, Ah, pero, está bueno. pero, pero vais con uno de los bolsos del cuadro, van con ¿sabes agua. qué? ¿Sabes qué hice el año pasado? El año pasado fui más minimal, entonces llevé un bolso chico. ¿De Ahí en el cuánto? cuadro, el de ¿Cuánto? 2.4. ¿Ya? Llevé una botella, 2 botellas y me llevé una en la espalda. Ah, cacha. Que igual tenía alternativa Ahí ponerla. está el dolor. No, porque ahí no me dolió. Lo de más abajo. Tenía alternativa más abajo si me molestaba, pero al final, como me tomaba una, la tiraba el tiro para atrás y volvía con la Sí, otra al para allá. final iba pasando. ¿no? La verdad que anduve bien. La mochila era sobre todo por el tema de la ropa, porque la mochila sí o sí te molesta para sacarte y ponerte ropa. Sí, po, lo hablamos con la Easy. Que Sí, lo hablamos. Cacho cómo estar Entonces, sacando. igual, bueno, hay que comprarse las chaquetas grandes, pasarle encima la mochila y todo, pero creo que es un tema la mochila. Y yo creo que con esa agua estaba bien. Tenía harto ¿Te posible, funcionó? Y el año anterior había ido con mochila y la había llenado con más cosas, ¿cachai? Entonces me pasó un poco. Es que eso es lo que hablábamos, que Tema, realmente- mientras más mira, grande, mientras más mientras cosas, más te quepa, más Mientras metino. más bolso, más espacio, más Mm. cosas metidas. Tal cual. Sí. Sí, yo Oye- ya me compré el bolso de 5 litros del asiento para De ir las con 5 menos litros? cosas. Sí, El chiquitito. sí. ¿Y qué marca? El ¿Rhinovac? Rhinovac. Ah, bueno. Oye, ¿y cuál es la comida favorita que hay? ¿Qué sabéis que tenéis que llevar sí o sí? Puede ser un gel, o qué tenéis como... O da lo mismo. Estoy mal en eso. Estoy muy mal, eso yo creo que sigue siendo mi mayor desafío en el ultra, La alimentación. la alimentación. Ya. Sí, y... Porque es un un tema, temazo. sí, es un temazo. Un temazo. A mí también me pasa lo Hay mismo, gente como que muy soy técnica como... y No, que va no. comiendo así como muy sagradamente cuando corresponde. Sí, yo también no, soy como yo también de, soy soy de como de eso. guata, así onda como, Sí. ya, tengo que comer. Tuve herida en la lengua, herida en la boca. Cacha. Sí. Bueno, a mí también me ha pasado. No sé, En el culo. lo técnico siempre lo llevo vuelta, entonces está complicado, no tengo algo preferido, yo no como carne, entonces en la Patagonia no fue tan fácil tampoco. Claro. No, pues sí, tiene la que sí. Entonces como que no tengo Te eso la- solucionado. ¿Y no te haces tus propias barras o Es hay que igual no tratado? podéis cargar todo. No, pero en general para tu salida. Ah, no, acá para el día a día ¿Sí? sí está más solucionado, al final está con pota, Ya. o no sé, ahora el fin de semana me llevé arroz en unos flasks, ¿cachai? Entonces lo empujaba, como que ahí está un poco más solucionado. Mira, voy a hablar con nuestra especialista que nos da barrita a mí y a Tomás. Ceste Dulcería. Ah, la vamos a poner. Que hace- claro, le vamos a poner. Sí, sí. Sí, pues ya hace bombas de beterraga, hace. De berenjena, yo creo. sí, berenjena. Hace bombas de café, hace bombas de. Están muy ¿de buenas. ¿Qué más hizo la otra vez? No me acuerdo. Plátano café. Plátano café también. Sí, Falta alguien que haga rice cake también. ¿le vamos a decir? Sí. Porque ella está probando y está probando, bueno, nos da a nosotros para probar y
Son exquisitas. La de beterraga era acuática. Muy buena. Entonces, no, estoy ahí. Me encanta mucho más ir por lo natural que por lo artificial. Sí, po. Pero el requerimiento es tan alto que yo creo que hay que sacarle un rollo. Sí. Hay que sacarle el rollo. Peludo. Aparte el gel te mata la guata, termináis con acidez. O sea, que el gel se entrena como entrenáis sí, la pierna. El gel es caro, entonces no es como para... Sí, pero no es como para entrenar todos los días. Sí, no. Pero me pasa que dentro de toda esta parada de bienestar, no quiero entrenar con geles, ni quiero no, hacer una adaptación. Yo soy como anti-geles. Como que al final digo como que esto, sí, siempre llevo emergencia y puedo tener todo, pero no quiero que sea mi base de alimentación y al final, no sé, me pasa... Sí, a mí entiendo perfecto. Sí, no es fácil, es un tema ahí no resuelto. No resuelto. Yo creo que nadie lo tiene resuelto. No, nadie. Pero bueno, es parte del ultra, hay que ir resolviendo. Son mal alimentados igual. Sí, al final es eso. Obvio. Bueno, ahora con la Adventure tuvimos una charla de nutrición, primero básica, y después nos fuimos específicamente al ultra, donde tocamos ciertos puntos de colapso, por qué el cuerpo colapsa, el tipo de comida que uno dice. Y yo creo que hay ciertos parámetros que yo al menos no haya tomado en consideración que pueden ayudar, ¿cachai? Claro. A tener un poco más, como entender cuándo comer qué, para un poco tener más nutrientes, ¿cachai? Y no caer en entro papa frita hasta que ya me rompió la boca, ¿cachai? Claro, como un poco... obvio. Deberíamos hablar con un nutricionista, nutriólogo, no sé qué. Vamos a tener que... El tema que en el ultra... Pero es que... sí, po. Y un psicólogo también está bueno. Pero también es... Sí, po. Son todos difíciles. Esos temas personales los tienen que fuera del micrófono. Claro. Pero no, Tomás, te dije que habláramos esto después. Psicólogo... No, creo que al final esto de parejas. Prácticamente yo creo que ahí en la red se puede identificar bien, pero es un estilo de vida que... Sí, totalmente. Sí. Oye, eso es creo que hemos dado una buena vuelta a lo sí, que no. al final. Yo creo que este ha sido el mejor invitado, ¿no? El más entretenido. Podría ser de los mejores invitados. Después vamos a hacer un ranking. Claro, después vamos a hacer un ranking y como fue la conversación de la semana pasada, yo creo que vaya a ser el ranking. Oye, pero Tomás, te damos las gracias por haber venido, te damos las gracias por estar acá, te vamos a tomar la palabra con ir a una salida con la Gravel Academy. De repente tal vez terminemos hasta adentro, si onda, a nosotros nos gusta harto. Nos gusta harto el Gravel, nos gusta harto la idea de comunidad. Tenemos un grupito con los que salimos harto a andar en bicicleta y creemos que eso, que el Gravel es comunidad, que no es solo la salida, sino que es juntarse después, un tercer tiempo, conversar, la tarde, bien. Es como eso, así que te damos las gracias por haber estado acá. Por favor, vayan, yo creo que se conozca más el Proyecto Feliz, que si a alguien le gusta que se pueda sumar. Obvio. Hoy día ya somos hartos, yo en verdad mi desafío es no dejar de saberme los nombres de todos. Por eso a veces no ha explotado, porque yo creo que podría explotar mucho más. Pero por ahí va. ¿Te acordabas de 50 nombres y hasta ahí llegaste? No podéis meter un... No, mira, ha sido divertido porque... No, 20, porque como más de 20, está en 25. Y sí, va subiendo. Llevarte que alguien te contacte y te cuentan la historia de por qué quiere y tú dices, ¿cómo no? Y miran lo que hago. Sí, no, bueno, buenísimo. Tomás Cristian, para que te lo aprendáis al tiro. Nos vamos a poner acá Sí, ahora va a ir a la salida y no poner aquí. Claro. No, nunca eso. Oye, muchas gracias. Bueno, nos veremos en otro capítulo. Sigan Puro Ultra, sigan a la Academy, a la Adventure Academy, a The Good. A Tomás no lo sigan y a Tomás Baeza en su Instagram personal tampoco porque no contesta. Sí, oye, hay cosas que no hay que hacer. Por favor, no. Pero nos vemos en otro capítulo y síganos y gracias. Nos vemos. Hagan ultra. Métanse. No tanto.